Solari Arena y Arredondo. El pase del que habla todo el país. Ahora En el Destape. Hoy en El Pase, los mejores periodistas de Argentina te van a contar sobre todo lo que está pasando en el país. ¿Se viene una mayor reforma del Estado? El presidente Javier Milei prometió fuertes cambios para 2025. También se viene lo que se llama la motosierra profunda, es decir, porque nosotros hicimos un primer gran recorte y ahora vamos a las cosas ya más profundas, que dentro de las cosas no hay solo una cuestión de desregular y quitar estas trabas, sino que además implica una nueva reforma del Estado para achicarlo más todavía. El escándalo avanza. La interna entre Patricia Bullrich y Victoria Villarruel escala a niveles inesperados. ¿El presidente Milei quiere deshacerse de su vice? ¿Qué es lo más importante? El secuestro de este gendarme. No. Y Villarruel sale con un tema totalmente fuera del lugar, ¿no? Si yo hubiera estado en ese lugar, ya estarían las sanciones que deberían de estar. Y la verdad que es una desubicación. Entonces, ¿cómo vas a sancionar a alguien? Aparte, ella pedía la sanción para mí, como si yo lo hubiera autorizado, ¿no? El Papa Francisco y otro fuerte mensaje al acercarse la víspera de Navidad. ¿Quieres decirle algo a los argentinos? Al pueblo argentino, salud. Que sigan luchando. Que se defiendan de las ideologías. Y que no se dejen engañar con los que le venden manice. Que luchen por los derechos. El ex marido de Pampita la pasó mal en la mesa de Mirta Legrand. La conductora no lo perdonó y le realizó varios reclamos. Mi única responsabilidad como funcionario público es responderle a quienes creyeron en mí, a quienes me votaron, a quienes me dieron la oportunidad de ser parte de un gabinete, y ese es mi único interés. Pero a nadie le importaba que fueras funcionario público. Bueno, supongo que será una opinión tuya, Sí, pero... sí, personal, sí. Bueno, yo creo que a mucha gente sí le como importa. marido de Pampita. Bueno, es una apreciación tuya. Vení a YouTube, que la mejor información, los mejores periodistas están en El Pase. Si querés estar informado, acompáñanos hasta las 12 en El Destape. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Buen lunes, ya ingresando en esa parte, en ese apéndice del año que todos estaríamos mejor si no sucediera, pero sucede, así que vamos a estar como siempre hasta las 12 aquí haciéndoles compañía, informándolos en El Pase del Destape con esta mesa maravillosa que me acompaña Alfredo Zayat. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Adrián Murano, Cande, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Fer Siveira, Ari, Buen día, nuevamente. otra vez. Hola, ¿qué ¿Qué tal? pasa? ¿No te gustan las fiestas, Nico? No, sí, el tema no son las fiestas, sino todo lo que tienen alrededor, esos días que... Frenéticos. Sí, que son hábiles, pero todo el mundo preferiría que no lo fueran, que todo el mundo tiene cosas pendientes que hacer, entonces está apurado, bueno, Sí. eso. Esta semana está de más. Esta semana... Y la que viene. Y la que viene, sobre todo la que viene. Sobre todo la que viene. Pero aquí estaremos. La cara que puso Zayat, ¿qué pasó? No, me estaban hablando del fin de año, me parece que hubo una declaración recién Upa. y merece por lo menos el saludo al personaje del año, ¿no? ¿Quién es el personaje del año? Mirta Legrand. Mirta. Ay, muy Pero bien. escúchame, ¿Vos estás con Mirta? Banco. ¿pero no viste lo que le hizo al ex marido de Lo Pampita? tenemos para verlo ahora en un rato, vamos a estar repasando uno de los momentos televisivos. Pero yo creo sin que duda. debe ser la líder de la oposición. Digamos, Bueno. la que ha puesto el dedo en la llaga, la forma más interesante, No sé si no lo fue. punzante. Por eso digo, el personaje del año en el 2025.
todo caso, a partir de ahí van a salir ustedes los politólogos diciendo, así es como están todos el resto de la política. No tenemos el video, es el Zapping 1. Busquémoslo así si alguien... Esa es la vara. Tenías ganas ya, pero me adelanté. No, ya para nada, no. Pero no digo nada, vamos a se viene la escucharlo. agrupación, la chiqui. Escuchemos y analicemos a ver cómo fue ese intercambio edificante, a ver. Mi única responsabilidad como funcionario público es responderle a quienes creyeron en mí, a quienes me votaron, a quienes me dieron la oportunidad de ser parte de un gabinete, y ese es mi único interés. Pero a nadie le importaba que fueras funcionario público. Bueno, supongo que ¿Podemos tener una tablilla para ir puntuando en cada round? ¿Quién gana cada round? 10. Bueno, es una apreciación tuya. Ese es el bueno, acá te haces el demasiado buenito. Te haces no el hiciste buenito. nada, no hiciste, provocaste un escándalo espantoso. Pero no, creo que está siendo muy injusta, Mirta. El país Y te voy a pasando decir- por momentos difíciles y que se volcara todo el Pero, país. Mirta, Yo también, creo que está siendo muy injusta. Incluso te voy a decir una cosa. Creo que me estás tratando mal. ¿Qué? ¿Estás arrepentido de haber venido? Y creo que me estás tratando mal. Porque yo vine muy Yo tengo que generosamente. preguntarte, Roberto. Sí, no ya tengo sé, que pero hay ser- un tono y una búsqueda que no me agrada, no la me buenita, identifica. la buenita no me voy a hacer con vos. No, y yo te voy a con vos preguntar. tampoco. Yo te voy a preguntar todo lo que quiero preguntar. Sí, definitivamente, y yo te voy a contestar todo lo que quiero contestar. Lo estás haciendo. Creo que hay un tono muy hostil y te voy a pedir por favor que lo bajemos un poco, Bueno, porque yo perspicacia, vine acá perspicacia. por vos, por Sí. la gentileza Conozcamos eso. que me hayas invitado directamente. Pero yo tengo que preguntar. eso No, soy una está bien, estúpida. pero hay muchas Todo cosas el mundo para te quiere preguntar. tener. Si te tengo yo en la mesa, soy una tonta, una estúpida y no respeto mi No te trabajo. preocupes que no te van a tratar Bueno, ahora come mal. tranquila, ahora te dejo. Ahora descansar. come tranquilo. 9. Anda, Knockout pórtate técnico. bien. Terminó con un ciclo. No entiendo, yo no sé Pórtate bien, anda, ¿Cuál pórtate bien. sería el escándalo que provocó Moritán? Perdón. Y la infidelidad Pampita. La infidelidad es un escándalo. Por supuesto. Estamos en el siglo XIX. Pero es espectáculo, es ese Estamos segmento siglo espectáculo. XIX, siglo XVIII. Me gustaría saber de qué siglo Era una estamos. relación monogámica, no era una relación poliamorosa, Murano. Pero pará, es una Respetá los relación acuerdos de las monogámica. parejas. Entonces, la infidelidad es un escándalo. Era un escándalo de espectáculos, por supuesto. Era un escándalo del siglo XIX. No, ellos estaban casados en una relación monogámica, por ende era una traición. Ok, es una traición. Pampita. El sujeto traicionado, la sujeta. El marido está hablando como de Pampita funcionario, la le traicionó dijo, a Pampita. No, nadie ya no es le más, ya no es más, ya no es más funcionario. pero nadie le preguntó nunca Ex. a este. Ex funcionario. Los escándalos de como Pero no se funcionario. refería a eso, Al principio sí, al principio sí. Me parece que no se refería a los Sí, escándalos al como principio ministro sí. de También tenía algún Hacienda. quilombo en sus locales gastronómicos, ¿no? Al También. principio sí. Es ex Pero todo. pará, falta una más. Cuando le dice, vos no sos tan importante. Eso es Sí, preciso. no A te ese creas. momento Ahí es directamente ya espectacular. estaba en el piso y agarró y... No, porque Le puso él le un poquito dice, ella le dice, yo tengo le dice, te mandaron a operar. Claro. Y Mirta le dice, yo hablo, yo Miralo a Ari yo- mirando a Mirta. No, Ese sí no, vi antes el, Pero no, escucha, no, vi le antes el dijo, tape, vi antes el vos tape. no sos tan importante. Claro, porque Mirta. él le dice, vos hablas con gente y te mandan a operarme a mí. Y ella le dijo, cuando hablo con la gente Bueno, no hablo de un vos. reclamo, no sos tan un importante. reclamo histórico de esta mesa, que es que los periodistas le pregunten. Pregunten. Mirta le dice, Sí. yo te voy a preguntar todo lo que quieras, te tengo acá. Claro. Vamos, es una buena clase para ustedes que Sí. son docentes. Reivindicando el año de periodismo. Mirta, quiero decir que cuando publicamos el tema... Alfredo vino en modo Sí, Mirta, sí, sí. Vino Sumando en lo modo- de Alfredo, cuando acá publicamos el terminando tema alimentos, ¿Cómo? Ojo que el vuelto sumando no lo es el de, caramelo. a lo Ahí de está. Alfredo, No quiero que cuando canse. acá publicamos el tema de los alimentos que tenían guardados el gobierno en Y la lo levantó. partida, ¿quién fue la primera persona está. de toda la política y los medios de la Argentina que levantó el tema? Mirta. Mirta Legrand, así La es. Y bueno, ahí Che, está. hubo otro tema que durante todo el Sí, fin de señor. semana se discutió mucho, que tuvo que ver con este informe que dio una baja de pobreza estadística en los últimos días de la semana pasada. Y está ya conectado con nosotros Roberto Navarro para comentarlo en este pase. Roberto, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Buen bueno, día. sí, quería comentarlo y también hablarlo fundamentalmente con Alfredo y con Candelaria, Sí, claro. porque ellos tienen una ola ahí tan grande comunicacional que convencen a veces hasta a los del otro lado, me parece, ¿no? Ese dato de pobreza, un dato que no corresponde que lo saques ahora, porque hay razones para que salga después, no es que es antojadizo que el dato sale varios meses después. Una de las razones es que los ingresos que se utilizan vienen atrasados, llegan atrasados, con lo cual tenés que hacer una estimación, no sabés cuáles son los ingresos del último mes.
Pero fundamentalmente, y recién averigué un dato y por eso quise salir, hay un problema con la canasta del INDEC que mide la inflación, que obviamente es lo que se cruza para saber después cuántos pobres tenés, que es cómo se mensuran los servicios, fundamentalmente el transporte. ¿Sí? Es decir, esta es una canasta que se hizo en base a una encuesta nacional de hogares en el año 2004. En ese momento los servicios, fundamentalmente el transporte, pero también luz, gas y agua, ocupaban un lugar en el gasto familiar muy bajito. Históricamente fue en general así en Argentina. Hoy no solo ocupan un lugar más alto, sino que crecieron mucho durante este año. Esa ponderación, ese lugar que ocupan, y la gente que me está escuchando debe estar diciendo que sí con la cabeza, que ocupan en el gasto familiar. La gente gasta mucho en transporte, mucha guita en transporte. La gente llega, a ver, vamos a decir, la mayoría de la gente llega a principio de mes, paga el alquiler, la despensa, la luz, el gas, el agua, guarda la guita para viajar y después le queda muy poco. Bueno, el INDEC no hace la cuenta así, el INDEC hace como si la gente primero comiera y después con lo que le queda hace el resto. Entonces eso desvirtúa mucho. Recién me acaban de dar el dato, no quiero decir la fuente porque la va a dar la fuente directa en el día, y entonces no estaría bien, me dijo que no lo diga, pero se hizo un ensayo con la canasta que se hizo en 2017, ¿sí? Que todavía está 7 años atrasada. Bueno, con eso la inflación del año es 8% más. Como la brecha de los que salieron de la pobreza, en eso que dice la UCA y el resto, es muy chiquita, es decir, los que pasaron la pobreza la pasaron por 1 punto, 2 puntos, eso te suma varios puntos de pobreza. Y todavía te faltaría llevarla a 2024. Es decir, la verdad es que no solo el nivel de pobreza, sino la evolución del nivel de pobreza en este año es bastante distinto a lo que mostró Milei. A ver, yo creo que va a pasar, yo creo que si sigue con la inflación muy baja, va a haber alguna recuperación y va a seguir bajando la pobreza, creo que sí. Hoy no es así, hoy ha habido una avalancha de información que los tapó y hay mucha gente opinando así, con datos que por algo se publican más adelante siempre, y ellos se apuraron ahora. Y lo segundo que quiero decir es que los pobres del año pasado eran asistidos por el Estado. Es decir, si vos tenés el mismo nivel de indigentes que el año pasado, y el año pasado a ese indigente le dabas comida, y este año no le das comida, vaya la diferencia. Si vos tenés 8 o 9 puntos de indigencia, yo creo que es un poquito más, pero no importa. Bueno, esa es mucha gente, esos 4 millones y medio de personas que no pueden comer. ¿A vos te parece que es lo mismo que esa persona que no le alcanza la plata para comer, le des la comida o no se la des? Pero no. Por eso no da la sensación de todos, o sea, si uno mira la tele y todo el tiempo hay gente que está diciendo yo no puedo comer, yo no puedo comer, yo no puedo comer. Bueno, ese Estado le entregaba medicamentos gratis con el plan Remediar y con el PAMI, y ahora no los tiene. Entonces, ¿es lo mismo ser un pobre con comida y medicamentos que un pobre sin comida y sin medicamentos? Me parece horroroso todo lo que pasó estos días, de todo el mundo festejando algo, primero tirando a la basura ese 40%, que ponerle que no sea 39, que sea 44, como me parece a mí, así a grosso modo, haciendo un primer número con la canasta 2017. Pero además, esa gente, esos pobres, que ponerle que sean el 40%, estaban asistidos por el Estado. Ahora el Estado los abandonó, no está ni siquiera en el territorio para las necesidades cotidianas de las que se suele ocupar. Esas organizaciones sociales que fueron desabastecidas, vaciadas y que estaban asistiendo a esa sociedad no están. No hay comida, no hay medicamentos, no hay chapas cuando viene una tormenta, no hay colchones, están solos, están abandonados y nosotros estamos festejando que salieron de la pobreza. Me parece un horror lo que pasó estos días. Me parece un horror. Y eso va más allá de lo que uno piense de la macro y se estabilizaron y qué sé yo. Ahora estamos hablando de si la gente es pobre o no es pobre. Porque si pasamos estas Navidades con la gente muerta de hambre y nosotros festejando que salió de la pobreza, estamos en Marte, ¿no? Pero bueno, lo comparto un poco con mis compañeros para comentarlo. El tema que me parece que tiene volumen. Lo que vos decías, Roberto, con el tema de los alimentos y los medicamentos, son los ingresos no monetarios, que claro, no están dentro de la estadística tradicional de la línea de pobreza del INDEC, que es monetaria. Pero que a lo que se suma, lo que vos estabas mencionando, es la desactualización de esas canastas que están midiendo la pobreza.
por consiguiente también lo de la tasa de inflación. Aquí lo hemos mencionado en más de una oportunidad y vos lo recordaste. La encuesta nacional de hogares del 2004-2005 ya está preparada, y este es uno de los puntos centrales a nivel del ocultamiento de información desde el propio Milei hacia presiones a las autoridades del INDEC. Ya está preparado el nuevo índice de precios al consumidor con la encuesta nacional de hogares del 2017-2018. ¿Pero qué hubiese pasado? La inflación, la tasa de inflación hubiese dado más alta y por consiguiente la pobreza también hubiese dado más alta. Entonces, no solamente hay una desactualización metodológica, estadística, sino que hay una estrategia política deliberada de confusión sobre la interpretación de qué es lo que está pasando en la economía y fundamentalmente cómo está impactando en forma dramática en los sectores más vulnerables. Sí, algo un poco que sabemos todos y todas que tiene que ver con este mayor peso de los servicios en nuestro mes a mes y que hacen que ese fin de mes llegue ya más o menos el 10 cuando terminaste de hacer los pagos de los gastos fijos, de luz, de agua, de gas, del transporte y donde alimentos pesa un poco menos que antes, pero porque también hay menos ingreso disponible y se ve en esa caída del consumo masivo. Entonces es difícil hablar de una mejora en términos de consumo masivo y en una estrategia que es muy la de Milei en todos los indicadores económicos, ¿no? Habernos llevado a la emergencia total de una pobreza del 54,8%, o sea, de una Argentina que efectivamente tenía más pobres que no pobres, a estas estimaciones que están mal metodológicamente por muchos motivos. Digamos, el INDEC saca la pobreza semestralmente justamente porque hay ingresos que son mejor comparados en 6 meses y no en 3 meses, pero que bueno, que de última, imaginémonos que suponemos que todo lo que hacen esas proyecciones están bien, nos llevan a la pobreza del año anterior, que también era una pobreza que nos preocupaba y que nos mostraba una Argentina en emergencia. Era tan alta que ganó Milei. Exacto. ¿No? Era tan alta la pobreza el año pasado que ganó Milei, pero además las estadísticas sirven cuando se las mira, y esto, bueno, lo sabrán explicar ustedes que son economistas mejor que yo, pero cuando se las mira en conjunto, una estadística suelta no te dice nada. Entonces, si vos tenés que el consumo está cayendo, que la producción está cayendo, que la capacidad instalada está cayendo, y de repente hay un movimiento abrupto en una estadística, que es justamente esta estimación de pobreza, bueno, hay que tomarlo con pinzas, porque pero si no... ¿a vos te parece que ante una catástrofe de caída del consumo del 20% de caída de consumo y vos vas a tener los mismos pobres? Exactamente. ¿Qué sentido tiene? Bueno, pero ahí... Una pregunta a los economistas, ¿por qué no se cambió esto? Porque Bueno, yo van 20 quería explicar eso. Yo escribí sobre este tema el fin de semana. Con detalle de los ponderadores. Nosotros contamos acá en tiempo real que cuando se terminó de elaborar la nueva canasta renunció la encargada de tener que aplicar esa nueva canasta. Y la renuncia nunca se explicó públicamente, lo explicamos acá. Hace varios meses de esto ya. Sí. Y dijimos, renuncia porque quieren postergar la aplicación para que este año termine cerrando con el mismo número de pobreza con el que arrancó Milei. Ese es el objetivo y es lo que estamos verificando ahora. Claro. Así que forma parte de un plan que fue diseñado. Digo esto porque acá no hay chambonerías. Pero una pregunta, ¿los servicios empezaron a pesar tanto ahora o pesaban más todo el antes? año, por eso. No estoy hablando del año, van 20 años. Mi pregunta fue, vos tuviste ¿por con qué en Macri, estos 20 años no se cambió? Con Macri subió el peso de los servicios, con el gobierno de Alberto bajó y ahora volvió a subir. Vos tuviste 400%, voy a los números. Entonces no convenía cambiarla, estoy preguntando, no lo sé. Y esta canasta... pero lo importante ahora es hacer una radiografía social y que la gente no se vaya a pasar la fiesta pensando que el único pobre que hay es él, ¿viste? Digo, a ver, cuando vos haces el dato de empleo, que también lo muestran como que es el mismo, y vos sabés que lo que ha habido es una pérdida enorme de empleo, y toda esa gente está precarizada haciendo una changa. Obviamente, no solo tiene menos salario directo, sino que tiene menos salario indirecto, no tiene obra social, no tiene aportes jubilatorios, nada. Cuando vos sumás la baja del consumo, catastrófica, la precarización del empleo, uno no puede decir que el país está igual que el año pasado. Estaba mal el año pasado, sí, por algo se perdieron las elecciones, pero esta ola comunicacional que se ha generado, que ha permeado incluso a parte del progresismo y qué sé yo, con datos totalmente engañosas y sin tomar en cuenta el abandono que hay
en los hospitales, que los que han renunciado muchísimos médicos y enfermeras, otros que no pueden ir al hospital a trabajar porque no pueden pagar el transporte, en los colegios, en las universidades, la cantidad de gente que se está yendo, digo, hay un nivel de precarización, o sea, no hay salario indirecto, como bien decía Alfredo, aún si en algún momento llegamos al mismo nivel, ese 40% de la población está abandonada, abandonada a su suerte. Y hay una porción de esa población, que son los jubilados, que nunca van a poder recuperar el nivel, porque lo que les recortaron ya está, y tienen ahora atada la jubilación a un nivel que está 20 puntos abajo que el que tenían hace un año, y no hay ningún mecanismo en la ley para que lo recuperen, con lo cual, ahí también, si hay 6 millones de jubilados, ¿cuántos cayeron en la pobreza? Como para decir que ahora hay menos pobres, porque esos seguro que no se recuperaron, no hay manera matemática de que se hayan recuperado. Sí, pero el tema es que en el ponderador vuelvo al tema de la estadística, el ponderador de alimentos es muy alto en la estadística, y dentro del ponderador de alimentos es muy alta la carne, y la carne estuvo objetivamente este año bastante planchada, recién ahora, hace 15 días, pegó un estirón, pero estuvo bastante planchada. Alimentos en general, tengo el dato acá. Ahí, detenete ahí, porque es un datazo que no lo había pensado, la verdad. La carne quizás sea el que mayor peso tiene, el ítem que mayor peso tiene en toda la canasta. Alimentos y bebidas. Entonces, al estar planchado el precio de la carne, te lo tira para abajo. Ahora, hoy comemos 45 kilos de carne y antes comíamos más de 70. Tenemos el nivel más bajo en 30 años. El antes igual es bastante más lejano, no es el año pasado, el 70. No, pero está bien lo que te El año pasado era 48, tampoco es que era una... Yo lo que digo es, a largo plazo, si esta gente realmente frena la inflación y no tiene accidentes, es factible que se vaya recuperando. La foto de hoy, para llegar a una fiesta con buenas noticias en la casa de los humildes, que están cagando de hambre y dicen, ¿cómo? ¿Soy el único yo? Bueno, es mentira, primero porque el índice está mal, porque no puede haber bajado esa cantidad de puntos, ya explicamos por qué, y segundo porque esa gente no está siendo asistida. El Estado asistía de muchas maneras distintas. Si ustedes ven los galpones, que nosotros tuvimos mucho por la nota de Ariel Jarade en ese momento, había de todo, había sábanas, había colchones, había un montón de cosas que distribuía el Estado, que no las distribuye más, Sí, pero ahí hay un tema... Voy a aplicar el seamos buenos entre nosotros, porque hay un tema, no está siendo asistida en esos términos, y tenés razón, Roberto, pero con la destrucción del ingreso, ocurre que para muchas familias el ingreso que más subió en este año fue el de la asignación, las asignaciones... Pero eso ya está en el índice, perdón, ese es un error que comete muchos analistas. No, pero está bien, pero no es... Ya pero está por en eso, el índice. Corrámonos la estadística. El índice da eso a pesar del fuerte aumento de la asignación universal por hijo. No, está bien, pero lo que está ocurriendo, y esto nos lo explicaba Pastrana, que es un economista experto en ingresos y pobreza, lo que está pasando es que para muchas familias se hace muy oneroso pagar el transporte para ir a trabajar, pero al mismo tiempo le subió el ingreso con el que compra alimentos, y los alimentos es lo que menos subió de toda la canasta en todo el año, 90% frente a una inflación del 180 anualizada, más o menos. Es decir que esa combinación es la que genera para muchas familias la percepción de que no tiene las necesidades acuciantes alimentarias que tenía el año pasado. Sumado al elemento de que en el almacén las cosas cuestan más o menos lo mismo mes tras mes. Por eso digo... Es como un dato que saqué de las empresas alimenticias, que ustedes saben que yo sigo hablando siempre de las empresas con las que yo trabajé. El reemplazo por segundas y terceras marcas que hubo en este año es histórico. Jamás había habido tanta gente que se bajó de la primera marca y se pasó a una segunda, o gente que pasó de una segunda a una tercera. Bueno, a ver si me siguen en el razonamiento. Esas segunda y terceras marcas, que ahora se consumen mucho más, subieron mucho más de precio porque tuvieron más demanda, ¿sí? Y las primeras marcas subieron menos porque tuvieron menos demanda. Es decir, si vos actualizás, ahora haces una canasta que la gente consume productos de segunda y tercera marca, y eso sube mucho más, también te sube el índice inflacionario. Es decir, no tenemos una radiografía actual de cómo es la sociedad, por lo tanto no podemos mensurarla. Igual yo tengo una pregunta, pero iba en desmedro de mi profesión, pero si a la gente le dicen esto que dijo Milei de bajó 20 puntos, que igual no se corresponde ni con la mejor proyección, pero
ponele que le llega, bajó 20 puntos la pobreza, y uno vive en este mes a mes, que es cada vez más difícil llegar a fin de mes, que ves que la calle está más caldeada, que ves que hay menos consumo y que hay una economía que está bastante más lenta que además la que teníamos el año pasado, que estaba recalentada. ¿Alcanza con que un presidente diga así, bajó 20 puntos la pobreza? Nadie puede creer que bajó, creo que son 16, ¿no? Exactos lo que bajó la pobreza, creo que nadie puede creer eso. Pero le sirve al gobierno políticamente. Claro. Le sirve al gobierno para pasar el verano y aguantar hasta marzo, cuando salga el del semestre, creo que sale en marzo, ¿no? Sí. Les cuento un secreto, un gerente de un canal me dice, Roberto, hay que adaptarse a los tiempos, la sociedad cambió, el modelo es no podemos seguir haciendo oposición porque a nuestro electorado le está yendo bien con Milei. Todo en base a este dato de mentira. Mirá si no influyen las mentiras. Tremendo. Porque después eso se retroalimenta, ¿no? Si vos tenés un medio después que habla bien de Milei, porque crea que a Milei le va bien, porque cree en estas estadísticas, a mí me parece que fue muy fuerte lo que pasó. Yo por ahí lo pensaba más en el plano de la persona que efectivamente no está pudiendo llegar a completar esa mesa navideña, que es al fin y al cabo la gente que tiene que votar el año que viene también, ¿no? Como más desde al pie. ¿Llega o no llega que el presidente te diga, bueno, sí, bajé 20 puntos, bueno, pero yo no puedo pagar el bondi? O sea, ¿me sirve el número del INDEC? Yo no sé, creo que la gente es bastante descreída de eso. Hay un plano que va, yo creo, a la sociología o a la sociología política, que tiene que ver, un poco ahí lo mencionaba a Roberto, dice, bueno, yo soy el pobre y el culpable soy yo. Y hay otros que ya salieron. Y esto pasa lo mismo con el tema del desempleo. Con el tema del desempleo no le asignan la responsabilidad a un gobierno. Sí le asignan la responsabilidad a un gobierno el tema de la inflación. Entonces la inflación como término... ¿Por qué? Porque todos los que van, pobres, no pobres, clase media, alta, van al supermercado o al comercio de barrio y bueno, si algo valía 10 y vale 15, todos ven ese aumento de esos 5 pesos. Entonces, bueno, la culpa tiene el gobierno. Si pierden el empleo o son pobres, el sistema ha logrado, con una efectividad asombrosa, es que él es responsable. Y que no es que hay una responsabilidad colectiva a partir de unas políticas económicas. Entonces, decir, bueno, bajó la pobreza, o sea que otros salieron y yo no pude salir. Pero te dicen, mirá, son engañosos. Y qué sé yo, no sé si son o no son engañosos. Igual... Digamos, ese es el dispositivo. Eso lo estoy haciendo en términos generales para el análisis. Obviamente que hay sectores más conscientes y yo estoy haciendo una generalización. Pero para tratar de entender el fenómeno, o en todo caso es mi forma de tratar de abordar, bueno, qué es lo que sucede, por qué pero terminan el psicoanalista en vez de en la calle luchando. Se creen que la culpa es de ellos. Porque vos fíjate que hubo datos de desempleo altísimos en Argentina, e incluso de, como está viendo ahora hay una transformación del mercado laboral extraordinaria. Sí. Un nivel de precarización, y ahí también mencionaba, sin derechos previsionales, de salud, de protección a nivel de organización sindical. Y vos agarrás y decís, bueno, el desempleo no aumentó tanto. Bueno, pero la persona que perdió el laburo en la fábrica y de repente ponerle que era un trabajador registrado, tenía un auto, se puso a hacer Uber. ¿Le vas a decir, sí, estamos mejor, no hay desempleo? Y él te va a decir, sí, de verdad estamos mejor. Pero, no, él te va a decir, bueno, yo estuve en una empresa, esa empresa no funcionó. Cerró. Y bueno, voy a tratar de ver a dónde puedo llegar a trabajar. Te estoy hablando, vuelvo a repetir, lo estoy generalizando, pero para tratar de entender estos fenómenos sociales. Por eso digo, es de sociología política, no solamente económica. Che, tenemos una encuesta en el canal de YouTube y los invitamos a que se sumen y que participen porque tiene que ver con esto. La gente de producción armó esta encuesta que pregunta cómo viene Papá Noel este año, y las opciones son igual que el año pasado, mejor que el año pasado, peor que el año pasado, o este año no pasa por casa. Los invitamos a que se sumen, ya hay más de 1.500 votos y en un rato vamos a estar compartiendo con ustedes los resultados. Hay un elemento que me gustaría aportar a este análisis que hacía Alfredo, Roberto y todos compañeros. El programa expulsa gente al precipicio, a la banquina, ¿no? Es algo que ya vimos. Los que están dentro del sistema, los que están sobre la ruta,
la van llevando mejor, peor, algunos muy bien. Pero va expulsando gente. Los expulsados en algún momento pretenden volver a la ruta. Ahí sobreviene el piquete. Estoy usando en sentido figurado lo que probablemente veamos en términos literales. Y ahí es donde se está disponiendo el aparato represivo del Estado para la segunda fase del mismo programa. Esta fase del programa es asentar un programa económico criminal. Criminal porque tiene estos términos. Deja gente afuera, deja gente en un estado de pobreza estructural. Ahora, en algún momento va a haber, respondiendo a lo que vos decías, Roberto, en algún momento va a haber un montón de personas que se van a ver en la banquina y decir, che, si nos organizamos y tratamos de volver todos a la ruta, y cuando traten de volver a la ruta, el gobierno va a tener ya dispuesto un aparato represivo extraordinario porque va a estar fuera de lo común de lo conocido hasta ahora desde el regreso a la democracia, que va a incluir a las Fuerzas Armadas, a las que se pretende reconciliar con la política. Entonces, el gobierno sabe que no es sustentable desde el punto de vista social. El gobierno sabe que es mentira. Claro, que por eso dispone el aparato represivo que dispone. Exactamente. Ahora, a mí me llamó la atención, y termino con esto, cómo permeó incluso en profesionales progresistas, qué sé yo. Lo primero que hay que hacer cuando sale un índice que terminó ayer y lo sacan hoy, es decir, bueno, la metodología permite realmente hacerlo así. Segundo, ¿en base a qué se saca esto? Bueno, a ingresos y a la inflación. La inflación esta, ¿es real si se midió con una canasta de 2004? Yo veo que ahora la gente, por ejemplo, uno de los principales gastos que tiene en la casa es internet. Pues si en 2004 era uno de los principales gastos, internet, la verdad que tenía que pedir permiso el Grupo Clarín para subirte los precios, y ahora lo sube cuando se le canta. Y lo otro que está apareciendo, que sale en esta misma encuesta que me contaron hoy, que me dio el otro dato de inflación, es que desapareció la clase media. Desapareció la clase media, porque hay un tema ahí, que ponele que en vez de dar 39 de 43, 44. Pero arriba, usted, imagínense una línea, le digo al público, ¿no? Una línea, y bueno, el que está por arriba de esa línea ya no es pobre, y el que está por abajo, imagínensela. Bueno, si estás levemente por arriba, 1 punto, 2 puntos, por eso alcanza con estos 8 puntos de inflación para generar una enorme diferencia. Si vos estás 1 o 2 puntos, seguís siendo pobre. Si vos en vez de ganar 400 lucas, ganás 410, seguís siendo pobre. Por eso lo que pasó ahora es que tenés un 40% de pobre y tenés 20% más, 25% más de gente casi pobre, si querés llamarle, que está ahí de la línea, que se cae con un viento que lo tire, con cualquier cosa que pase. Quiere decir que la mayoría de la gente vive muy mal. Y te agrego algo más. Porque está el que está a penitas arriba de la línea, pero también está el que está un 20% arriba de la línea. En vez de 400 gana 500. Y ya no tiene su laburo en relación de dependencia y sale con el auto. Si este mes se le rompió el auto, es pobre. Claro. Si este mes llovió demasiados días y la gente decidió salir menos y entonces demandó menos el servicio que esa persona brindaba, es pobre. Es decir, el estar colgado del pincel pasa a ser una condición casi universal para la clase media. Es muy difícil que seas de clase media y tengas un margen para sobreponerte en caso de que te enfermes y no puedas salir a laburar 2 semanas, si no estás en relación de dependencia, en caso de que alguna cuestión climatológica o algún accidente te deje o te obligue a hacer un gasto extraordinario, te aparece una gotera en tu casa, este mes sos pobre. Digamos, pasa a ser casi la condición normal de vida. Sí, esa. a mí me parece, Roberto, que lo que decís los especialistas se preocuparon todos en marcar que por ahí en lo estadístico no era erróneo este índice de pobreza, cuando era muy engañoso por todas estas cosas que, bueno, estás diciendo, y además que ya de por sí es engañoso porque es una canasta falsa, ¿no?, la que está midiendo. Pero sí que se pusieron demasiado énfasis por ahí en decir que tal vez no era erróneo el número que estaban poniendo, el porcentaje que estaba, que además fue una oficina que hizo un cálculo, una oficina de Petovelo que hizo ese. Claro, pero ahí fue una proyección. Claro, pero ahí hay un elemento que a mí tampoco me queda muy claro y lo pongo en la mesa, es la intervención de la UCA, ¿no?
que terminó convalidando que hay esta baja en la pobreza, pese a que una semana, pero una semana antes habían tirado que era otro número. 49. Entonces, y además todavía no se puede dar ese número del segundo semestre. Entonces, ahí yo creo que esa intervención de la UCA, que ellos, elaboran índices vinculados con la situación social, incorporó ese elemento de confusión y a favor del gobierno, de que había bajado la pobreza. Y que no es menor porque además la comparación semestral se hace, por ejemplo, porque en cada semestre entran los aguinaldos o los bonos de fin de año, y no es menor en un mercado laboral que va cambiando y donde quienes cobran aguinaldos son cada vez menos, donde no va a haber un bono extraordinario para los que cobraban potenciar trabajo, como hubo otros años, donde había algún ingreso extraordinario a fin de año que no va a haber, y sí hubo en otros años para un montón de personas que cobraban asignaciones sociales. El tema es que estamos entrando en el año electoral y pero la UCA no es la primera vez que miente, vamos a decirlo con todas las palabras, la verdad. Pero mentir es una palabra fuerte. A mí, y bueno, lo voy a decir porque yo lo corroboré. En 2017 la UCA sacó un dato que ayudaba a Macri de una manera magnífica en ese momento, y un periodista que en ese momento trabajaba conmigo fue y lo increpó al jefe que hace estos datos, y el jefe terminó confesándole que le exigían a él en la universidad que diera esos datos. Vamos, la verdad me da tanto enojo que salga la UCA con validar esto y que todo el mundo piense que la UCA es neutral. UCA, muchacho, Universidad Católica Argentina. Sí, trabajan con la derecha, no trabajan con nosotros, no son neutrales, nadie es neutral. Si dejamos pensar que alguien es neutral, podemos empezar a conversar de otra manera. La verdad, ya han mentido antes. Y además es una falta de seriedad aprobar un dato como este que sabemos que es imposible de realizar en el mismo momento, que necesitas que decanten todos los datos. Pero además, creo que todos los argentinos, todos los que están escuchando saben que no consumimos lo mismo que hace 20 años, che. A ver, en esta canasta está el auto 0 kilómetro, hay viajes al exterior, hay un montón de cosas que la gente que nos está escuchando compra mucho auto 0 kilómetro. ¿A dónde fueron el año pasado? ¿Fueron a Miami el año pasado? ¿A dónde fueron? Vamos, es una canasta que no representa a la mayoría de los argentinos. Hay algo interesante también en esta autopercepción de la pobreza. Ahí me quedó una vez, Roberto, que habías dicho como, bueno, si en realidad tampoco te alcanza para tomarte un café por semana cuando salís de tu trabajo y estás agotado, bueno, probablemente si estás tan al filo de hacer frente a los gastos fijos y sobrevivir, bueno, probablemente estés debajo de esa línea de pobreza. El tema es que la narrativa es que parece que tomarte un cortado cuando estás entre trabajos es un lujo de una clase por encima de la pobreza, y en realidad la canasta, digo, eso de incluir los viajes, de incluir el auto, bueno, tenía que ver con que si vos sos una persona que trabaja, que está 8, 9, 10 horas laburando, bueno, en realidad deberías poder acceder a esas cosas, deberías poder acceder a comprarte algo de ropa todos los meses, deberías acceder a poder irte de vacaciones a San Clemente en el verano y que no te pidan 2 palos por una cabaña cerca de la playa. Creo que tiene que ver con también ese cambio de subjetividad que decía Alfredo, donde parece que todo eso son lujos de una clase que es cada vez más distante. El González Fraga Dixit, claro. Y decime una cosa, ¿hoy no tiene que estar en una canasta Netflix? Por supuesto. Yo creo que sí, toda la vida estuvo ir al cine, ¿no es cierto? Bueno, y no está. Bueno, sí. Por eso digo, hay muchas cosas que suceden en 20 años por el simple cambio tecnológico y por los cambios culturales en nuestra vida cotidiana, que no puede ser que utilizas una canasta de hace 20 años. Ayer había gente, cuando lo puse en Twitter, me dice, pero el año pasado usábamos la misma. Claro, pero este año la evolución de los precios sobre esa canasta fue desigual, porque los alimentos, que para esta canasta son casi el 40%, no son más el 40%. Vamos a poner un ejemplo, si querés, simpático, obviamente que no define el número final del INDEC, pero sí lo que significa la desactualización de la canasta de consumo y por consiguiente de lo que se va relevando. Vos mencionabas hoy los gastos de plataforma, ¿están dentro de esa canasta del 2004 que hoy define la tasa de inflación y por consiguiente también la tasa de pobreza? No. ¿Vos sabés qué es lo que estaba en el 2004, que obviamente hoy ya no existe? El Blockbuster. Claro. Se sigue midiendo. Y el TDK de 90. Claro.
Entonces, subió y dice no, lo va a hacer dice no. VHS, el alquiler. Claro. Y además había que devolverlo en el mismo día, ¿no? Porque, pues si no pagabas más. Pagabas un extra. Y lo tenías que rebobinar también. Sí. Claro, rebobinar. Sí. Bueno, entonces, este ejemplo, que es, si querés, simpático, es para mostrar precisamente la desactualización de la canasta, que es lo que mide y lo que no mide. Y por consiguiente, no habla de la tendencia de la tasa de inflación, que es descendente, pero sí habla de que la magnitud de esa tendencia descendente es diferente. ¿Quién podría actualizarla? Digo, porque está actualizada. No, está actualizada y no la quieren usar. No la usan, Oíme, la tienen oculta. Por eso. Otro dato que no estamos Marco usando. Labaña, que se tiene que hacer cargo de... Marco Labaña. Que asume la presión que tiene el Poder Ejecutivo. ¿Cuánto tiempo más puede avalar esta presión política del Poder Ejecutivo, del presidente Javier Milei, del ministro de Economía, Luis Caputo, que además desplazó a la directora de precios? Entonces, hay una cuestión ahí que es un aval que está haciendo Marco Labaña para esta confusión para la interpretación de los datos económicos y sociales. Ahora, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, nunca había Marco aumentado Labaña, la nafta titular del INDEC, perdón. Nunca había aumentado la nafta como subió este año, digo, para el que se autopercibe clase media, que yo veo que la gente va y le pone... Nunca había subido, y no está mensurado, antes no costaba tan caro el combustible. Es decir, es una canasta que no sirve, ya te digo, la de 2017, me acaban de dar el dato que da 8 puntos más. 8 puntos más de inflación, te cambia mucho la pobreza, porque la gente está ahí, acaba de pasar la que aparece en esa medición, y estás hablando todavía de 7 años atrás, y las cosas están cambiando año a año. Esos 8 puntos es hasta octubre, o sea que... Todavía hay que sumarle unos puntitos más. Y bueno, lo tenés que sumarle noviembre, diciembre. Una pregunta. Claro, ponele que termine 10 puntos arriba, Alfredo. Una cosa así. Es mucho, te cambia mucho el índice de pobreza. Todo cambia. Las paritarias, la negociación del salario, la que te dicen sí, está mejorando el salario formal. Entonces, bueno, ¿sobre qué tasa de inflación la estás diciendo? Y ni que hablar de los informales y de los informales, de los empleados públicos. Todo te cambia lo de la tasa de inflación. Ahora, digo yo, si esto pasaba con un gobierno peronista, sin hacer ninguna de estas consideraciones metodológicas que nosotros acá estamos haciendo para que la gente entienda y demás, hubieras tenido por lo menos una veintena de diputados, senadores, opositores saliendo a decir, estos caraduras dicen que le da pobreza baja, miren cómo está la gente. Digo, hubieran salido a instalar una contranarrativa automáticamente y probablemente más poderosa que la narrativa original. Hubiera salido el dato oficial diciendo bajó la pobreza tanto y hubieran salido automáticamente 20, 30, 50 autoparlantes a decir lo contrario, a cuestionar los números, a decir esto estamos diciendo, che, miren, están bajando los ingresos, está bajando el consumo, no hay manera de que haya menos pobreza. ¿Dónde están esas voces ahora? La pregunta es por qué no pueden salir esas voces. No, pero para. Entonces vamos a hacer un poco de historia y se van a enojar la mitad de los trolls. Entonces, a ver. No, sí, dale, queremos que se enojen. No, los trolls de los peronistas. Eso. De Moreno engañó tanto lo dijo Roberto. Claro, es que, oíme, ¿qué autoridad moral tiene el kirchnerismo para poner en duda la medición de los precios de otro? Eso, ahí va. Entonces hace falta una clase dirigente que tenga otra autoridad para hacer estos planteos. No podemos, digamos, seguir pagando por pecados de hace 15 años. ¿O sí? Y sí. Y si lo pagás, lo estás pagando. El problema de la historia es que es un continuo, digamos. Bueno, pero entonces tienen que aparecer voces autorizadas, porque si no estamos al horno. Vos tuviste un proceso de intento de transformación de la canasta en el 2012-2013 con una encuesta que finalmente fracasó o se dio por fracasada y por eso se retoma en el 2016-2017 y el 2004 en base 100. ¿Por qué hago esta aclaración? Bueno, porque hay una decisión deliberada de sostener esa canasta del 2004 que, entre otras cosas, pondera comunicaciones, todo el rubro comunicaciones, en apenas 5 puntos del total de la canasta. ¿Se entiende? Es decir, que está hay un desfase muy marcado, como vos venís diciendo. Ahora, esto por supuesto tiene consecuencias.
El tema, yo vuelvo Mirá cómo nos vamos acordando dato por dato, ¿no? Comunicaciones. ¿Te vieron unas cuentas el total de cable, internet y celular? No, es una locura. Monstruosa. Es importante en nuestros egresos, cosas que uno se acuerda, ¿cuánto pagué de esto? Bueno, lo tenés. Antes no existía eso. No, pero mira, te doy un detalle preciso sobre eso. El Observatorio de Tarifas y Subsidios de la UBA y del CONICET dice que la canasta de servicios públicos en el AMBA representa el 11,9 y que el peso del transporte, el peso proporcional del transporte en el presupuesto familiar es del 39%. El transporte de su conjunto, involucra combustible. ¿Sabes cuánto pondera transporte en la canasta del INDEC? ¿Cuánto? 14. En vez de 40, 14. Claro. Bueno. Entonces se da cuenta que no estamos discutiendo medio puntito. No, estamos es mucho. discutiendo cosas grandes. Y lo que más aumentó es lo que más bajo pondera. Entonces, vos tenés el problema para que lo entienda la gente, esto el año pasado no era así. El año pasado el transporte era muy barato. Esta evolución ocurrió este año. Claro. Este año. Pero por eso la hay inflación de este año es mucho mayor. Por eso, Roberto, hay gente que se da cuenta que gente dentro del gobierno o en el entorno de negocios del gobierno que se da cuenta que es insustentable, y por eso el despliegue del plan represivo, y por eso el despliegue del plan represivo en lo que el gobierno y sus accionistas consideran recursos estratégicos. Yo lo cuento en la nota de ayer, perdón el autobombo, pero viene a cuento de... Estaba muy buena. De quiénes son los que están pensando en este escenario, los que ya lo vivieron. ¿Quiénes le vienen diciendo al gobierno, ojo que esta insustentabilidad es un problema para nuestros negocios? Se lo dice José Luis Manzano, se lo dice Alejandro McFarlane, los dos funcionarios del gobierno de Menem. Ya vieron este proceso. Ya vieron el proceso de tirar gente a la banquina que en algún momento quiere volver a la ruta. Sí, entonces, y hoy son empresarios de energía muy importantes, digamos, los dos, ¿no? Te sumo una cosa, ya que pusimos la nota tuya, estaba muy buena. Ayer hubo un notón de Seba Premisi, un notón, que dice, bueno, le están sacando los medicamentos a los jubilados para hacer un ajuste, pero subieron el gasto en prestadores un 600% era el número, ¿no, Adrián? No tengo la presión, ya te lo digo. Pero sí, muy significativo, de 600 a 1.400, una cifra muy significativa. En vez de utilizar a los prestadores 600%, sí. 600%, hospitales, ¿no? Y qué sé yo, lo reemplazaron por los prestadores históricos que siempre hicieron negocio con el PAMI. Debo salvar realmente la muy buena gestión de Luana, y volvieron a los negocios. Entonces la plata de los remedios que le sacan a los jubilados, que es salario indirecto, vos andás a una farmacia donde está el jubilado en este momento no pudiendo comprar sus medicamentos porque antes se lo daba con el 100% y ahora tiene el 40% y explicarle que bajó la pobreza, ¿no? Bueno, esa plata, el PAMI se la está regalando a estos prestadores históricos que han hecho negocios con el PAMI durante el menemismo, durante el macrismo y qué sé yo. Porque en el fondo terminamos en los negocios, ¿eh? Claro. Ahora, son negocios apañados por esta campaña que se hizo en los últimos días para convencer hasta a fuerzas progresistas y populares de que el proyecto era tan bueno que había menos inflación que el año pasado. Es monstruoso, es monstruoso. Les recomiendo mucho que lean la apertura de ayer del Destape con Seba Premisi, porque es una nota que abre mucho a la... Ministro de Salud es un jugador, ¿no? Es igual, un jugador histórico de... Sí, sumo algo. Así como ese jubilado sabe que no bajó la inflación, también sabe que nadie fue a reclamar porque le devuelvan los medicamentos. Digo, así como faltan voces autorizadas para hablar de inflación y todo eso, falta representación de esos millones de jubilados que están yendo. Van 23 días que no tienen medicamentos. 3 semanas y largas. Y siguen sin medicamentos y no es un tema. No es el tema principal de... No es el tema principal, exactamente. No es el tema principal, así es. Y en todos los medios se habla, las últimas semanas fue la disputa entre el presidente y la vicepresidenta, nos llenan la agenda con eso. Sí. ¿Qué le cambia a la gente? Bueno, los dejo, quería nada más contar esto de la pobreza porque me pareció que estaba marcando la agenda de una manera engañosa y que había llegado a lugares donde no sé si fue, qué sé yo, el fin de año, pereza intelectual, lo que sea, gente repitiendo esto, que es increíble, y me generaba dolor por la gente que va a pasar muy feas fiestas, y pensando, como dijo Alfredo, el culpable soy yo. El culpable soy yo.
¿no? Eso genera después las frustraciones, la angustia, los problemas familiares, qué sé yo. No, el problema no sos vos, el problema es Milei. Un abrazo a todos y a todas, chao. Un abrazo grande, Roberto. Bueno, estábamos en charla con Roberto Navarro, pero todavía nos queda muchísimo más para compartir hasta las 12. En un rato, Alfredo nos va a contar el peligro de que se dolarice el crédito en este proceso paulatino de dolarización que parece estar llevando adelante el gobierno. Cande nos va a anticipar algunas de las reformas que tiene pensado para el año que viene Milei con Sturzenegger, porque esto no quedó acá, esto no, todavía hay mucho por delante. Tenemos también datos de Linterna de La Libertad Avanza y el PRO, que está entrando en etapa de definiciones a medida que se acerca el calendario electoral, pero también de Linterna del peronismo con Adrián Murano, con Fer Siveira, y vamos a estar hablando de el interés de Elon Musk en el plan nuclear argentino. Me parece también otro tema súper, pero súper importante. Pero antes vamos a repasar unas encuestas que nos habían quedado colgadas, Fer, y que vos trajiste, que dan cuenta un poco también de cómo se está observando esta situación, algo de lo que charlamos en la última hora. No, en realidad lo que las placas que tenemos hoy, no sé si están las de la semana pasada, creo que no, las de analogías. Están las de hoy, que son de la provincia de Buenos Aires. Sí. Tienen que ver con Kicillof y la imagen entre los afiliados del justicialismo. A ver si tenemos... bueno, acá está, esta primera placa. Habla, esto dice ayer, hoy y mañana, en referencia a los principales dirigentes del peronismo de los últimos tiempos. Imagen positiva y negativa, vemos de Sergio Massa, de Cristina Kirchner y de Axel Kicillof. Ahí vemos que, bueno, Massa es el que más, el que menos, diría, imagen positiva tiene. 49%. Esto está hecho es un sondeo entre los 3 millones de afiliados al justicialismo, ¿no? Tenía como... Este es el de Prosumia. El de Prosumia, exactamente. Correcto. Y después había otro también interesante, también hecho entre votantes del peronismo. O sea, de Unión por la Patria, de la CELAC. De la CELAC había hecho un sondeo entre votantes de Unión por la Patria. O sea, que el votante peronista... ¿Hoy tienen imagen positiva casi en la misma dimensión a Kicillof y a Cristina? Sí. Digo porque estoy viendo los colores, los detalles no los veo. Sí, en realidad tiene 71% Cristina, imagen positiva, sí, entre los afiliados al justicialismo, y 76% Axel Kicillof, y vemos en la misma proporción un poquito menos de imagen negativa para Kicillof, okay, y un poquito más de imagen negativa para Cristina. Viste que en la nota que escribí el fin de semana agregué otras que no eran entre los exactamente afiliados peronistas, una de Subán Córdoba y otra de Proyección, y también en todas Kicillof a veces casi igual y a veces un poquitito más alto que Cristina. Está la imagen entre los candidatos. Después tenemos una... Lo que está claro, digamos, es que hay una gran superposición también, ¿no? Sí. Y que si el enfrentamiento actual terminara en un enfrentamiento en las urnas, se disputarían básicamente ese electorado entre los dos. Sí, a ver, esta es también imagen, acá hablan de los dirigentes con mayor proyección, o eligieron un grupo de dirigentes que podrían ser candidatos en próximas elecciones. Y acá también Axel, aparece con el 76% de imagen positiva, seguido de Guado de Pedro con 63%. Después aparece más abajo, ¿no? Sergio Massa, Mayra Mendoza. Está medido Sergio Uñac, que tiene un alto nivel de desconocimiento. Y Máximo Kirchner, que aparece con 35% de imagen positiva y una alta imagen negativa, 36%. Esto, insisto, entre los afiliados del justicialismo. Y por último, diferenciaron entre interior y provincia de Buenos Aires, que me pareció interesante, porque no muestra, pese a que está desde hace 5 años gobernador de la provincia. Axel también tiene buena imagen en el interior del país,
Acá habla de una imagen positiva en provincia de Buenos Aires del 80% y del 74% en el interior del país. El resto, por ahí hay una mayor diferencia entre interior y provincia, pero en el caso de Axel es bastante pareja. ¿Y por qué estamos hablando de estas mediciones? Bueno, porque Axel este viernes hizo la primera vuelta a las mateadas. Sí. Algo que le viene dando resultado, ¿no? Desde aquel Clio que hizo la primera recorrida por la provincia. Es un tono que parecía dársele mejor que el de los grandes actos, ¿no? Totalmente, esa cosa medio recorriendo. Mano a mano. Mano a mano, siempre la gente se le acerca. Lo repitió la campaña pasada y arrancó este viernes por La Plata. Plaza Malvinas, hubo bastante gente, pero llamó la atención un párrafo, ¿no?, del discurso, donde fue bastante enfático acerca de los planes para 2025. Así es, y 2025 y más allá. Diría. Sí, porque habla de un frente inmenso, dijo, inmenso frente, amplísimo, no me acuerdo exactamente qué palabra utilizó, y después que él le va a poner el hombro como, a ver, lo escuchamos mejor. Hay una tarea que tiene que ver con discutir, con disputar, con comprender lo que le está pasando a la Argentina. Tenemos la obligación de formar un enorme frente que no sea solo de dirigentes, sino que contenga a los sectores que están en lucha. Por eso, el año que viene, compañeros y compañeras, de cara a este fin de año, lo que les quiero pedir es que junten fuerza y acumulen convicciones. Y yo, que tengo la responsabilidad de conducir el gobierno de la provincia, les digo también que tengo la obligación de ponerme al hombro la construcción de un frente político que sea una alternativa para el futuro de nuestra provincia. Por eso me comprometo a seguir trabajando, a recorrer plaza por plaza, barrio por barrio, pueblo por pueblo. Vamos a juntar la fuerza desde la provincia de Buenos Aires para darle un mensaje claro a Milei, para conseguir las mayorías que nos saquen las leyes y sobre todo para demostrar que este pueblo, el pueblo de la provincia, sabe muy bien que la patria no se vende. Esto fue el viernes a la tarde. Fue después de que se cayera el tratamiento del presupuesto en la legislatura bonaerense, porque ahí veo un mensaje simultáneo. Sí. Hubo una discusión en la legislatura bonaerense donde un grupo de intendentes del peronismo cercanos a la cámpora se juntaron con el PRO para forzar una serie de cambios en el presupuesto que luego la Kicillof y la vicegobernadora Magario rechazaron, y eso hizo que el tratamiento del presupuesto quedara en suspenso, en principio, al parecer hasta febrero. Ahí cuando dijo juntar las mayorías para aprobar las leyes, me parece que hubo un mensaje a la interna también, ¿no? Sí. Nosotros estábamos al aire en París Zanahoria, yo hablé del tema del presupuesto, todavía no estaba claro qué era lo que estaba sucediendo en la legislatura, pero claramente ya se había caído. Y fue justo, coincidió con el acto de Axel, que decía, me parece, estas dos definiciones, ¿no? Hablar de un inmenso frente, un gran frente, aunque aclaró que es todos los sectores que hoy están en lucha. Él viene armando multisectoriales en distintos municipios, ¿no? Y después el anuncio de él como su condición de gobernador de la provincia de Buenos Aires, ponerse al hombro, dice, la construcción de ese frente, que viene a la cuestión de la discusión que se dio en los últimos meses del liderazgo y la conducción. Así es. ¿No? Me parece que él está le cuestionaron esa primera persona del singular, ¿no? Como, bueno, vos te pones al hombro
Esa fue un poco lo que se leía, por lo menos en las redes después del acto. ¿Pero quién se lo cuestionaba? Porque Desde la cámpora, de los porque era una sectores que están demanda discutiéndole. bastante sostenida sobre Kicillof para que explicitara su vocación de liderazgo, ¿no? Quienes trabajan en su armado político siempre como que le reclaman, bueno, no está siendo muy claro o no está quedando para algunos muy claro si hay vocación de liderar de tu parte. Ahora está claro. Ahora me parece Ahora que no hay ahí marca una bisagra, como lo dice Fer en la nota del fin de semana, marca una bisagra, sobre todo en su relación con ese dispositivo que ahora ya directamente le complica la gestión, que era el riesgo latente de la interna. Lo que hablamos muchas veces, ¿no? Que la interna no rompa lo que hasta ahora venía ordenado, que era el frente interno en el Parlamento, y medio que se resquebrajó por esa interna, se coló el gobierno y consiguió el apoyo decidido de algunos gobernadores con peluca hoy, o que podríamos calificar de gobernadores con peluca, los jajá, ¿no? Jalil y Jaldo. Y ahora también complica la gestión en la provincia de Buenos Aires, porque la provincia de Buenos Aires tiene muchas dificultades para gestionar la economía provincial sin respaldo parlamentario. Tiene poco margen de discrecionalidad. Sí, a diferencia del gobierno nacional. Claro, que tiene más discrecionalidad. Exactamente. La provincia de Buenos Aires necesita de acuerdo explícito del Parlamento para poder endeudarse, necesita acuerdo explícito para poder ejecutar partidas presupuestarias. Si no lo obtiene, bueno, se abre una complicación de gestión en el año electoral. Así es. Sí. Con el valor agregado político que eso implica, digamos. Yo he hablado también con ministros de la provincia y ellos marcaban la necesidad también de, en cierta manera, politizar la gestión. Que quedaba claro siempre que las dificultades que tenía Kicillof en buena medida era por enfrentar al modelo de Milei y que no lo beneficiara en lo absoluto, como podía pasar con los peronistas que lo reciben con honores, ¿no? Sí, Belén Bartoli cuenta un encuentro muy tenso de Kicillof con los intendentes el jueves por la noche. Así es. Cuando se estaba negociando de manera infructuosa finalmente la aprobación del presupuesto, donde efectivamente había reclamos que parecían más excusas que reclamos reales. ¿Por qué digo esto? Porque los reclamos eran más o menos de manual, falta de obra o cierta discriminación en las obras, en la distribución. Tenía que ver de también obras. con la manera en la cual se distribuían los recursos, que pedían que todo lo que es las cuotas de seguridad y demás se gotearan día a día como la coparticipación. El tema es que el gobierno de la provincia no tiene el ingreso de forma diaria, entonces no puede garantizar ese goteo. Estaba el tema del puerto de Dock Sud, que es un tema que es de la interna propiamente dicho desde hace varios meses ya, en esa pelea entre Mayra Mendoza, Julián Domínguez por un lado y Ferraresi, el intendente de Avellaneda, por el otro. Julián Domínguez Julián Álvarez, está perdón, dentro de ese dispositivo, Sí, sí, pero sí. no Julián tiene Álvarez. responsabilidad de gestión. Pero es insólito que le suban los reclamos a la provincia cuando es público, de público conocimiento que la provincia está sufriendo una y merma. una alianza con en coordinación con la bancada del PRO, que también es otra cosa que desde el gobierno provincial señalan como algo que hace ruido en ese armado le estaba político. pidiendo plata también, ¿no? Casi 500.000 millones de manera automática, es decir, que esos el goteo que vos decías. Sí, que pase, se triplique prácticamente. Claro, en una lluvia de guita garantizada, 500.000 millones, cuando el presupuesto delimitaba en 170, 180.000 millones. Sí, a mí esa me causa transferencia. a veces gracia que hay algunos intendentes que incluso sacan afiches diciendo en este municipio no se cobran impuestos o se bajan impuestos, etcétera, etcétera, y después le reclaman al gobierno de la provincia que les mande más plata. Ese es el acuerdo del que hablaba Nico entre intendentes del PRO e intendentes de un Unión sector por la del Patria, peronismo, así ¿no? es. Que estaban en la misma lógica. Bueno, nosotros vamos a presentarnos como los que bajamos impuestos, pero necesitamos guita, naturalmente, se necesita guita para pagar gastos operativos de la gestión. Así es. Y ahí es donde se había verificado un acuerdo entre estos sectores. Yo insisto, me parece que la interna pasó a otra coloratura con esta definición de Kicillof,
porque efectivamente le termina de poner nombre propio a la construcción de un frente opositor. Así es. Porque lo que escuchábamos recién era la formulación de un frente opositor que resista. Y eso también marca un límite con los que dicen que hay que esperar, ¿no? Y no resistir. ¿Te quedó algo más ahí? No. Estamos en un ratito nada más vamos a pasar a la otra gran interna, que es la interna de la derecha, donde La Libertad Avanza como un Pac-Man está tratando de comerse al PRO fantasmita por fantasmita, y Macri por ahora con la botonera poco está pudiendo hacer para evitarlo. Y también vamos a hablar del plan nuclear de Milei y cómo eso se relaciona con Elon Musk, que está muy atento a lo que pasa en la Argentina con esos anuncios. Pero antes vamos a hablar un poco de economía, porque lo tenemos acá Alfredo, y hubo algunas versiones en los últimos días de presiones al gobierno para que flexibilice el acceso a crédito en dólares en la Argentina. ¿Cómo es? Sí, hay una presentación de los bancos de Capital Nacional al Banco Central para que se flexibilicen los créditos en dólares. A ver, vamos a hacer un poco de historia y un marco conceptual para que quede claro. Durante la convertibilidad, un peso, un dólar, los bancos tomaban depósitos en pesos, en dólares, y a la vez prestaban en pesos y en dólares prestaban a personas, a empresas, los créditos hipotecarios a 10, 15, 20 años, los créditos personales. La cuestión es que cuando tenés una devaluación, una crisis cambiaria, ¿qué es lo que sucede? Hay corrida, como había corrida, cuando te quedás sin dólares. Y los bancos no tenían los dólares para devolverlo. Entonces apareció ahí lo que fue la especificación y el drama del corralito. ¿Por qué? Porque en ese momento es lo que se llama el descalce de monedas. Tenés depósitos a 30, 60, 90, 180 días, para exagerarlo 360 días, o sea, de un año, pero tenés créditos a 2, 3, 5, 10, 15, 20 años. O sea que vos prestaste esa plata de alguien que te la puede reclamar en forma inmediata por esos depósitos. Frente a ese drama que se vivió del corralito, se definieron en Argentina, por también pedido de los bancos y también por lógica de estabilidad del sistema financiero y por consiguiente bancario y económico, normas que se llaman macroprudenciales, digamos, de prudencia. Macro porque son muy estrictas para todo el sistema. ¿Cuál es? Bueno, siguieron habiendo depósitos en dólares, esto lo se vio a lo largo de todos estos más de 20 años, que los depósitos en dólares subían, bajaban, pero estaban los depósitos en dólares. Y entonces los bancos dicen, bueno, yo tengo depósitos en dólares, la tasa que se le paga es bajísima, pero tengo un costo. ¿A quién puedo prestarle esos dólares? Bueno, en esas normas macroprudenciales, en función a la experiencia de lo que fue el drama de la convertibilidad, el estallido y corralito, es decir, solamente le podés prestar a empresas exportadoras o generadoras de dólares. ¿Por qué? Para que te puedan devolver. Porque si vos prestás dólares, se los prestás a alguien que genera esos dólares, entonces no se produce ese descalce de moneda. ¿Qué sucedió en estos últimos meses? A partir del blanqueo hubo un boom de los llamados argendólares, o sea, de los depósitos en dólares en el sistema financiero. Entonces los bancos nacionales, con resistencia y oposición de los bancos extranjeros y de la banca pública, los bancos nacionales fueron al Banco Central y dicen, che, mirá, tenemos este negocio, tenemos estos dólares, ¿por qué no flexibilizás un poco las normas y podemos entregar créditos en dólares, no a las personas, pero sí a grandes empresas, Pero esas grandes empresas, ¿cuál es su negocio? Es en pesos y no en dólares. Entonces ahí se abre el riesgo de una eventual corrida cambiaria, corrida sobre los depósitos y reiterar el drama del corralito y del estallido de la convertibilidad. Lo que sucede es que los bancos dicen, bueno, pero acá podemos ganar plata. La cuestión es que eso es de cortísimo plazo, incrementa los riesgos sistémicos. Riesgos sistémicos es, decís, bueno, el sistema puede crujir, porque si tenés corrida
corridas bancarias sobre los depósitos a partir de una devaluación. Porque si viene una devaluación, si hay un ajuste del tipo de cambio, quienes tienen que devolver o pagar las cuotas e intereses en dólares, les incrementa ese costo. Además, corregime si me equivoco, pero si hoy se habilitara ese negocio, las empresas lo primero que harían es pedir créditos en dólares para ponerlos en la bicicleta. ¿No? Digo, Puede si ser, está todo dado. Puede ser, pero la bicicleta sí baja la tasa de interés en pesos. Ahora el tema de el carry trade para el 2025, hay un signo de interrogación. A ver qué es lo que puede pasar. Hay que sumar un dato a esto, que es también el drenaje a cuentagotas que hay en esos depósitos en dólares que entraron desde el blanqueo. Desde fines de octubre hasta ahora son casi 3.000 millones de dólares que fueron retirando de a poco. En parte porque justamente esos dólares los están usando en consumo. Es un poco la propuesta del gobierno en esta dolarización endógena. Entonces también esta propuesta de tan corto plazo no tiene en cuenta que esos dólares, parte de la estrategia del gobierno es que sean usados en el circuito económico tradicional, y más ahora que se vienen las vacaciones y que la apuesta es a que usen esos dólares. Mira, es como si hay algo que funciona bien. Sí, total. Si hay algo que se generó una recuperación de la confianza en el sistema financiero argentino después del drama, porque fue un drama, el estallido de la convertibilidad y el corralito. ¿Para qué destruirlo? Total. A ver, ¿para qué? Para tener una pequeña ganancia vinculado con estos depósitos en dólares. Y si empieza a haber una corrida, porque uno ve la evolución en estos 23 años, desde la salida de la convertibilidad, los depósitos en dólares, como vos mencionabas ahora, está en goteo, pero puede haber un momento de corrida. ¿Por qué? Porque pierde Milei las elecciones, porque hay inestabilidad en Brasil. Digamos, es una economía frágil. Entonces, dentro de esa economía frágil, si hay algo que funciona bien, déjalo ahí. Total. Déjalo ahí, no lo toques. No lo toques. Digamos, ¿por qué? Porque es muy sensible. Muy sensible qué es lo que puede pasar en un sistema bancario. Porque no es solamente haber un banco. Por eso se habla de riesgo sistémico. Digamos, y además tiene costos inmensos. Financieros, si querés también cambiarios, pero económicos y sociales, si hay una crisis bancaria. Evitaste las crisis bancarias. El sistema, por la elevada liquidez precisamente de dólares, pudo hacer frente a corridas sobre depósitos en dólares en muchas oportunidades a lo largo de estos 23 años. Hubo muchísimas corridas bancarias vinculadas a los depósitos en dólares y los bancos pudieron responder. Por eso yo creo que los bancos extranjeros dicen no. ¿Por qué? Porque también es reputacional para el banco extranjero si no puede devolver los depósitos. Vos fíjate que durante el estallido de la convertibilidad le echaban la culpa. Bueno, esto fue una decisión del Banco Central. Si fuese por nosotros lo devolvemos, decían los bancos extranjeros. Porque esto afecta también a la reputación del banco extranjero. Digamos, el Santander está a nivel internacional. Entonces, en Argentina no devuelve los depósitos. ¿Qué es lo que le pasa? Entonces tiene el problema en otro. Entonces dice, no, si esto está funcionando, no lo toquen. Bueno, esto es lo que está en tensión. Vamos a ver, porque esto, para la lógica política, el relato liberal libertario y de Milei sobre competencia de moneda, de mayor, como hablan de dolarización endógena, bueno, esto le viene bien a esa lógica. Decía, bueno, vieron, también se puede dar créditos en dólares, hay más expansión de las operaciones en dólares, pero es muy riesgoso y, como te decía, los bancos extranjeros lo saben. Bien, vamos a hablar ahora por unos minutos del plan nuclear que anunció el viernes Milei, pero antes quería detenerme un segundo en la figura de Elon Musk, y ya vamos a volver y van a saber por qué hay que hablar de Elon Musk antes de hablar del plan nuclear argentino. Elon Musk hoy, además de ser la persona más rica del planeta, y de hecho duplicar al segundo, en el último año pasó de tener 300.000 millones de dólares a casi 450.000 millones de dólares. Creció en un año su fortuna más que toda la plata que tiene, por ejemplo, Mark Zuckerberg. En un solo año. Bueno, pero además es un tipo extraordinariamente poderoso por el control de su red social, X,
y por su llegada a Donald Trump, el futuro presidente de los Estados Unidos. Este fin de semana, entre otras cosas, Elon Musk se cargó el presupuesto de Estados Unidos. Había un acuerdo entre los dos grandes partidos para aprobar un presupuesto para el año que viene, y Elon Musk, a través de su cuenta de X, empezó a dinamitarlo con fake news, diciendo que incluía programas que no incluía y demás, y obligó o lo corrió a Donald Trump a que saliera a decir que él no estaba de acuerdo con ese presupuesto, y a partir de ahí los legisladores republicanos, que obviamente no se quieren poner en contra al futuro presidente de su partido, se empezaron a bajar. Y los que no se bajaron al principio, Donald Trump presionó diciendo que a todo aquel que votara a favor de ese presupuesto le iba a abrir una interna en su distrito. Es decir que Elon Musk, por los motivos que fueren, que tienen que ver con sus negocios, no estaba contento con el presupuesto de Estados Unidos y pudo él solo voltearlo. Esto tiene una explicación, además del dinero, que es que Elon Musk utiliza su propia plataforma para darse superpoderes en términos comunicacionales. Nosotros ya sospechábamos que beneficiaba cuentas afines a los partidos que apoyaba y silenciaba a las otras, pero lo que se sabe ahora, y tenemos unos datos de una investigación del Washington Post que salió a fines de la semana pasada, es que Elon Musk, por ejemplo, multiplica el alcance de Donald Trump en X. A ver si tenemos ahí el gráfico que muestra, cada línea en ese gráfico, si vienen a YouTube van a poder verlo, es un tweet. Y lo que muestra es cómo a lo largo del tiempo esos tweets se van replicando y van teniendo vistas. Y tiene el doble de alcance de Donald Trump, pero como además tuitea mucho más que Trump, en realidad tiene 15 veces más la cantidad de vistas los tweets de Elon Musk, que nada más y nada menos que los del presidente de Estados Unidos, lo que hace que mucha gente se pregunta realmente quién va a ser el que tenga el poder. Hay un segundo gráfico de la misma investigación, que vamos a ver a continuación, que muestra el alcance de los tweets de Elon Musk comparado con el alcance de los tweets de todos los miembros del Congreso de Estados Unidos. Y es 16 veces más grande el alcance de los tweets de Elon Musk que los de todo el Congreso, y esto es lo que a él le permite, entre otras cosas, cambiar todo el proyecto de ley que se había estado discutiendo de presupuesto durante meses en Estados Unidos. Mira, para algo compró Twitter, ¿no? Para algo compró Twitter. Es tan millonario que gastó 44 mil millones de dólares para este jueguito que bueno, pero es que este jueguito, está destruyendo. Este jueguito es dominar la política mundial. Porque sí, así como lo está haciendo en Estados Unidos, la semana pasada Musk se reunió con Nigel Farage, que es el líder de la ultraderecha de Inglaterra, en la residencia de Donald Trump. Y Farage a la salida dijo que se habían juntado a hablar de la posible donación de dinero para su causa. Eso hizo que ya el Congreso del Reino Unido empiece a pensar en cambiar las leyes para evitar una intervención extranjera por parte de estos capitales. Qué poder, ¿no? Pues es que, o sea, yo con esto de la pobreza empecé a buscar a algunos especialistas, qué sé yo, y veo que los estaba siguiendo. Y hay tweets que no me aparecen nunca de gente. Es que no hay libertad de expresión en X porque X decide qué te muestra y qué no. Esto ya lo hemos hablado muchas veces. Es una especie de libertad de expresión calificada, donde hay un ente que determina qué voces valen más que otras. Y lo cierto es que, así como interviene en Estados Unidos, interviene en Inglaterra, este fin de semana también intervino apoyando al partido de ultraderecha Alternativa por Alemania, un partido neonazi, incluso coincidiendo con un atentado que dejó más de 5 muertos y de 200 heridos en Alemania, y que fue hecho por alguien que simpatizaba con las ideas de Musk y con las ideas de los neonazis, y aún así Musk, utilizando fake news, usó ese atentado para decirle a los alemanes que tenían que votar a los neonazis. En febrero se elige canciller en Alemania. ¿Y por qué hace todo esto? Estas donaciones de dinero, estas intervenciones en las redes. Bueno, porque a cambio, como diría acá el señor Murano, le garantizan negocios. Claro. A través de desregulaciones, a través de beneficios fiscales o de otras formas. Y acá es donde entra el plan nuclear que anunció el viernes Javier Milei. Porque Argentina tiene una tradición nuclear riquísima, es de los pocos países del mundo que construye reactores. El plan nuclear argentino comenzó en la década del 50, Juan Domingo Perón. La primera central nuclear, Atucha, se concluyó en la década del 70, gobierno de Juan Domingo Perón. Atucha 2 se concluyó, gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, lo había retomado Néstor Kirchner.
Y durante también los 3 gobiernos de Néstor y de Cristina Fernández de Kirchner se había avanzado muchísimo en la construcción del CAREM, un reactor modular de tamaño pequeño. Modular porque no se fabrica en el lugar, sino que se puede fabricar en otro lugar y luego ensamblarse, y eso lo hace mucho más sencillo de reproducir. Y de tamaño pequeño porque está pensado para dar energía a ciudades pequeñas o a emprendimientos productivos puntuales y no a alimentar la red como se hace con los grandes reactores como Atucha, etcétera, etcétera. Milei el viernes lo que anunció, después de haber desfinanciado todos esos planes nucleares durante su primer año de gobierno, fue justamente la creación de un plan, de un programa para crear reactores modulares pequeños y con esos reactores modulares pequeños alimentar los datasets, que son grandes computadoras, para decirlo muy sencillo, donde se corren los programas que hacen correr la inteligencia artificial generativa, que son hoy en día una de las grandes demandas energéticas a nivel mundial y en los próximos años se va a triplicar. La cantidad de energía que demanda la inteligencia artificial es el gran cuello de botella de la inteligencia artificial, y para los tipos de Silicon Valley como Elon Musk interesados en este negocio, la posibilidad de tener grandes extensiones de tierra fría, cuanto más frío sea el lugar donde se instalan estos aparatos, menos energía necesitas, por ejemplo, para refrigerar, y energía barata a través de un reactor nuclear, es un combo perfecto. Ahora, el otro día estaba viendo, y Bernabé Malacalza, que es uno de los grandes expertos en relaciones internacionales de Argentina, un tipo investigador del CONICET, docente universitario, muy respetado, publicaba en su cuenta en Blue Sky el siguiente mensaje, que a mí me llamó mucho la atención. No sé si lo tenemos ahí para ver el mensaje de Malacalza, que dice: el plan nuclear en realidad no parece un plan nuclear, sino un pedido de Silicon Valley. Necesitan espacio para más data centers que usan energía vía reactores pequeños modulares. Todo esto sería vía sector privado de Estados Unidos. Hay que ver la implementación. El anuncio huele a Musk. Y ahí yo me puse a investigar, hablé con él incluso, me pasó algunos artículos, y hay un detalle muy interesante. En el mundo hay solamente 2 reactores modulares pequeños funcionando. Uno en China y el otro en Rusia, ambos construidos por impulso estatal, porque el costo de la construcción siempre terminó siendo mucho más alto que el planificado, y eso hizo que todos los intentos privados de construir este tipo de reactores fracasaran, se cayeran por el camino porque terminaban gastando mucha más plata de lo que los hacía redituables. Y cuando uno escucha lo que plantea Milei en su discurso del viernes, básicamente da a entender que Argentina está lista para empezar a construir estos reactores en el muy corto plazo. Es cierto, el INVAP patentó hace pocos meses un modelo distinto, pero todos los expertos dicen que le falta todavía años de desarrollo a ese modelo para estar. ¿Cuál es el único modelo que Argentina tiene prácticamente listo y que podría estar activando en forma de prototipo en muy corto plazo y luego replicarlo si ese prototipo funciona? El CAREM. La sospecha entonces es que Milei lo que le está dando llave en mano a Musk a través de este plan nuclear son los planos, el know-how y todo el desarrollo de décadas del sector científico nacional, con fondos obviamente estatales y con desarrollo soberano, para que lo aproveche ya no la Argentina, que bien podría desarrollar estos módulos y vendérselos a estas empresas, sino para que estas empresas lo construyan por sí mismos y de esta forma aprovechen y se adueñen de lo que han sido cientos de millones de dólares y muchísimas horas de capital humano invertido por la Argentina para esto, que además Argentina obviamente quedaría absolutamente despojado de cualquier tipo de beneficio por esta acción. Entonces, mucho cuidado, que el plan nuclear de Milei en realidad es un plan para entregarle a Elon Musk y a Silicon Valley décadas de desarrollo nuclear argentino. ¿Y no se es vendrían a gravísimo. instalar acá? Sí, pero vendrían a instalar estos data centers, vendrían a instalar... Que sería en la Patagonia, pues, por tierra ejemplo, fría. sí, la idea sería que el primer reactor se construya donde se está construyendo ahora el CAREM, porque ni siquiera disimulan, pero que luego se puedan construir otros más cerca de los propios lugares donde van a estar instalados estos datasets, servidores y demás. Son
digamos, tareas extractivistas en el sentido de que no necesitas una gran cantidad de mano de obra en el lugar para hacerlos correr. Se pueden correr de forma remota y con un personal mínimo de mantenimiento acá. No es que van a venir las grandes elites de la inteligencia artificial a instalarse en la Argentina y a trabajar desde acá. No lo veo, sino más bien van a utilizar el conocimiento argentino y el territorio argentino y la energía argentina para garantizarle el negocio a estos supermillonarios que además usan a su vez sus negocios para impulsar sus agendas de ultraderecha en todo el mundo, obviamente también en sintonía con este gobierno. Y que son esas decisiones que parecen muy abstractas, ¿no? Y muy lejanas de nuestro día a día, pero que tienen que ver con un desarrollo de décadas de la Argentina que estaba compitiendo, o sea, estaba en una competencia internacional, en una competencia tecnológica internacional, y vamos a regalar eso, ya no ni siquiera a un empresario argentino, sino directamente al tipo más rico del planeta. Al villano de James Bond perfecto, ¿no? Es tremendo. Es tremendo, es tremendo. Che, ahora en un rato Murano nos va a traer más rosca, pero antes vamos a seguir, ya que estamos hablando de este tema, con la motosierra, porque no se detiene. Con todo lo que se recortó este año, con el ajuste más grande de la historia ya a cuestas, Milei le va a seguir dando rosca a su motosierra y va a seguir recortando, Cande. Exacto, habló, está este adelanto de la entrevista que tuvo con Forbes, que va a salir completa el domingo, pero que efectivamente decidieron qué recortes circular esta semana. Lo tenemos en el 1, esta profundización y este plan para 2025 de Javier Milei. Lo que pasa que, bueno, esa digamos, fue la primera etapa. Ahora también se viene lo que se llama la motosierra profunda. Es decir, porque nosotros hicimos un primer gran recorte y ahora vamos a las cosas ya más profundas, que dentro de las cosas no hay solo una cuestión de desregular y quitar estas trabas, sino que además implica una nueva reforma al Estado para achicarlo más todavía. Vamos a seguir quitando regulaciones. Vamos a avanzar cada vez más en libertad económica. Solamente aplicamos un cuarto de las reformas, o sea, todavía nos quedan 3.200 pendientes, o sea que las vamos a ir sacando en la medida que nos permita el Congreso. Vamos a avanzar en una agenda de privatizaciones, en una profundización de la reforma laboral. Vamos a, en la medida que sale la reforma laboral, podemos avanzar en una reforma previsional. No solo eso, sino que además vamos a eliminar cerca del 90% de los impuestos, no de la recaudación, de los impuestos. Aclaración importante, la última. Pero antes de eso, no es menor que toda su planificación de 2025 tiene que ver con reformas que tienen que pasar por el Congreso, ¿no? Es la propuesta de 2025 pensando en la campaña electoral de unas elecciones legislativas, donde efectivamente lo que propone es esa reforma laboral que tuvo muchas instancias durante este año, pero que fue frenada finalmente por el Poder Judicial, y una reforma previsional que en los hechos va a suceder. En marzo del año que viene termina la moratoria, entonces para muchas mujeres implica eso una reforma previsional en ese instante, porque van a tener que esperar 5 años ya no para acceder a una jubilación, sino para acceder a una pensión, a una asignación de parte del Estado para los adultos mayores de 65 años. Pero avanzar incluso con una reforma previsional más profunda, como dice Javier Milei en esta entrevista. Y por último, esta reforma tributaria, esta reforma impositiva, donde habla del recorte en el 90% de los impuestos. Es una aclaración importante lo que dijo, porque ya lo había dicho la semana anterior y la gente que entendió, bueno, me bajan el 90% de los impuestos, voy a pagar efectivamente menos impuestos. Y lo que aclara acá es, no, vamos a seguir teniendo los 6 impuestos principales que explican gran parte de la recaudación. Lo que vamos a hacer es eliminar los impuestos que no hacen grandes aportes a la recaudación nacional, o sea que más que una reducción de la presión impositiva para todos nosotros y nosotras, tiene que ver con una simplificación tributaria. Lo tenemos en la placa 2, este estudio del IARAF, que muestra que son 6 impuestos a nivel nacional y provincial los que explican el 83% de la recaudación. Estamos hablando del IVA, de las contribuciones a la seguridad social, del impuesto a las ganancias que pagan los trabajadores y las empresas, ingresos brutos, que es la barra verde, que es provincial, créditos y débitos, o sea, el conocido como el impuesto al cheque, y los derechos de exportación, más conocidos como retenciones. Después, el resto son impuestos que participan mucho menos en esa recaudación anual, y mucho tiene que ver, por
por ejemplo, el impuesto a los combustibles, ¿no? Que es un impuesto que estaba congelado prácticamente en el gobierno anterior y que fue descongelado cuando hablábamos este año, ¿no? Del aumento del precio de la nafta. En muchos casos tenía que ver justamente con la actualización de ese impuesto y habla de esta simplificación de cara a, bueno, ir eliminando esos impuestos más chicos donde está, por ejemplo, bienes personales, Ahí ¿no? quería hacer un paréntesis, porque que esté en el lugarcito más chico, uno podría decir, son poco importantes, hay que sacarlos. Y en realidad hay que sacarlos o hay que hacerlos crecer. Exacto. Que bienes personales solamente representen medio punto de la recaudación, cuando es el impuesto que apunta a las grandes fortunas y a los que tienen más dinero y más recursos, en realidad no habla de un impuesto que sobra, sino de un impuesto que se está aplicando de menos. Exacto, y que este gobierno se ocupó en ese paquete fiscal de reducir incluso esa incidencia y asegurarles una planificación en los próximos 5 años, algo que no le sucede a ninguna otra persona, a ningún otro contribuyente, saber por los próximos 5 años cuánto va a pagar de monotributo, por ejemplo. Pero esto es importante, esta aclaración, porque este gobierno vino con la idea de vamos a recortar, o por lo menos con la narrativa de vamos a recortar impuestos. Bueno, en todo caso, la propuesta de máxima de Milei en esta entrevista de Forbes, es decir, no, vamos a ir más por el camino de una simplificación tributaria, donde efectivamente los impuestos que más nos afectan en el día a día, que tienen que ver con el IVA y con ingresos brutos, va a seguir a la orden del día. Muy bien. 24 minutos para el mediodía, una recta final cargadísima de información, y ahora vamos a volver a las internas, vamos a volver a la rosca, porque en este espacio se ha advertido debidamente que el objetivo de Milei para las elecciones de 2025 era el monopolio de la derecha. No era tanto aumentar una representación que en este momento es de 1/3 cuando uno cuenta a los aliados, sino tener esa misma representación pero sin depender de los aliados y ir comiéndose a quienes pudieran competirle en la representación de ese sector. En realidad Milei es un proyecto hegemónico Por eso. Y en ese proyecto hegemónico obviamente hace pie en el espacio que lo impulsó, que es las derechas, pero también apunta al peronismo. O sea, apunta a todos aquellos que pueda incorporar a su proyecto hegemónico. ¿Sabés quién lo dijo muy bien en las últimas horas? ¿Quién? Claver Carone, alguien que vos conocés. Un viejo nuevo conocido. Claro, porque Trump nombró a Claver Carone en un área estratégica de relación con América Latina. Como asesor especial. Exactamente. Y Claver Carone fue el que más criticó a Javier Milei en este tiempo, desde los Estados Unidos, donde Milei solía recibir buenas impresiones. Claver Carone, que tiene una historia personal con Guillermo Franco. Con Guillermo Francos, a quien acusa Carone a Francos de haberle hecho una cama y desplazarlo del BID. Así es. Literal, ¿no? Lo de la cama, porque tenía que ver con eso. Bueno, lo cierto es que... Lo último para como antecedente, él revela o lo expresa públicamente lo que se sabía, que la decisión del crédito del Fondo Monetario Internacional... ¿querías decirlo vos? No, porque ese es el... Decirlo, decirlo, perdón. La decisión del fondo de colaborar con Macri... Fue política. Fue una decisión política. Fíjate cómo nos lleva Macri entonces el tema de Claver Carone. Pero es importante. La verdad muy es importante. Dentro, no sé, por ahí lo ibas a mencionar, pero esta cuestión de Milei, Trump lo invita, que Trump te va a dar todo. Una primera señal es que te pone uno que te critica. Que Franco, la verdad, si vas a querer seguir teniendo, no sé, buscate otro laburo, pensarán mucho, porque si no, ¿cómo? Sí, pero igual ya no es solamente, porque el propio Milei lo atacó a Carone en respuesta a las expresiones de Carone, que entre sus observaciones sobre el gobierno de Milei, lo acusaba, entre comillas, de ser muy peronista. Si uno lee las declaraciones de Carone, las acusaciones, entre comillas, insisto, que a Carone le hacía a Milei era de tener un estilo, un método de construcción política muy peronista. Sí. Igual cuando un yanqui se pone a hablar de peronismo sabemos que lo tenemos que agarrar pero no importa mucho. Pero ¿cómo se entiende, digamos? ¿Cómo empezás entonces a entender esta lógica que te venden acá, el relato liberal libertario? Sí, estamos aliados con Trump, Trump nos va a dar todo. Bueno, pero Trump, a ver, básicamente su narrativa y su programa es nacionalista, digamos, en el sentido
clásico del término, digamos, atiende los intereses nacionales primero que otro tipo de intereses. Bueno, se atiende primero los intereses nacionales de Estados Unidos y Argentina... De las élites de Estados Unidos. ¿Cómo? De las élites de Estados Unidos. Sí, está bien, pero de las élites de Estados Unidos en función de proteger a Estados Unidos frente a aquellas economías con las que no son complementarias. Y Argentina hoy es un desafío, por ejemplo, en materia de energía de Estados Unidos. ¿Sabes quién lo dijo claramente en estas horas? El presidente YPF, que acaba de firmar un acuerdo con Shell, en Europa para desarrollar finalmente este gasoducto que va a permitir la exportación de gas licuado. Dijo, este proyecto es un proyecto a 2031 muy apreciado, digamos, por las posibilidades de exportación de energía que tiene Argentina, ratifica que Argentina y Estados Unidos no son complementarios. Nunca fueron economías complementarias, siempre fueron competitivas. Claro. Entonces la idea de que Estados Unidos iba a atender los intereses de Argentina es una idea equivocada. Estados Unidos, en un modelo como el que promueve Trump, de atender los intereses nacionales, no va a atender los intereses de la Argentina. En tal caso va a tratar de pisarlo lo más que pueda, digamos. O solamente vinculado con el fondo. Puedo hacer simple como una especulación, hipótesis. Digamos, todo el resto que está diciendo no te va a ayudar. ¿Qué es lo que puede ayudar? El fondo. Con el fondo, bueno, digo, para tratar de entenderlo. Pero ojo, porque el fondo es un mecanismo de intervención en la economía, no es un mecanismo de impulso de la economía. ¿Qué hace Estados Unidos a través del fondo habitualmente? Interviene en las economías de países con dificultades. Países que en general representan algún tipo de desafío para el fondo. O un desafío para Estados Unidos. O un desafío geopolítico o un desafío económico. La Argentina ya tiene una larga tradición de este vínculo tóxico. Estados Unidos hace como que ayuda cuando en realidad sojuzga, digamos, a través del fondo las posibilidades expansivas de la economía nacional. Ese ciclo de endeudamiento es un ciclo necesario para el plan de Toto Caputo, que tiene para sí el ciclo de endeudamiento y fuga que todavía no puede concretar porque todavía no se puede endeudar. Entonces, ¿cómo logrará Toto Caputo en esta segunda intervención de la segunda versión de la misma película, digamos? Bueno, con una ayudita del fondo, con una ayudita de Trump, pero que no es una ayuda en los términos del interés nacional, es una ayuda para el ciclo de endeudamiento y fuga y de coerción de las posibilidades económicas de la Argentina. Esto ya lo vivimos, no estamos contando cómo se creó el agua caliente, ya pasó. Va a volver a pasar, porque es lo que votaron los argentinos. Los argentinos votaron, en su gran mayoría, 56%. Sí. Bueno, a un tipo que prometía esto, no prometía otra cosa. Yo sé que mucha gente después se justificará diciendo que en realidad prometía terminar con la casta. Vendrá el fingir demencia, que es lo que hacemos todos cuando nos equivocamos. Primera impresión, fingir demencia. Después de 10, 15, 20 años de análisis, empezamos a admitir alguna responsabilidad en nuestras decisiones. Digamos. Qué tarde, Morano. ¿Cómo? 15, 20 años, qué tarde. Y el psicoanálisis, viste, es así, yo soy un medio proceso gradual. duro, soy medio Vayan cabeza al dura. TCC, chicos. Me cuesta admitir errores. No, pero bueno, vamos a lo nuestro. Volvamos a la interna. Macri, en todo esto, ve una posibilidad. ¿Cuál es la posibilidad que ve Macri? De salvar su maxi kiosco, que es la ciudad de Buenos Aires, hoy muy acosada por el clan Milei. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver Carone, Trump? Bueno, Macri es el que tiene un vínculo real, personal con todo este dispositivo. Lo conoce a Trump desde jóvenes. Claver Carone, como bien decía Alfredo, colaboró con 40.000 millones de dólares en la campaña más cara de la historia y más infructuosa. Hay que poner 40.000 millones de mangos y perder. Sí. No es algo, yo diría la segunda más infructuosa porque después vino Larreta y le... Está bien, Larreta, pero Larreta usó el mecanismo de la prepaga, la securitización de la campaña, la fue pagando durante 2 gestiones. Ahora, el tema con Macri es que está tratando de ver una estrategia para neutralizar esto que dijo Milei en esta entrevista de Forbes, que es todo un desafío para Macri y para las posibilidades que Macri visualiza de por lo menos proteger su fuerte, proteger el maxi kiosco de la ciudad. Mira lo que dijo en este anticipo de la revista Forbes respecto a los planes políticos de cara al año electoral Javier Milei.
creo que lo teníamos por ahí para compartir. No, no lo tenemos. Ah, bueno, pensé que sí. Perdón. Se puede hacer una mención especial a que las mejores entrevistas de Milei son siempre con periodistas de afuera. Eso es increíble. Son los únicos que le preguntan. Es el tape Elecciones 1. Ah, ahí está, perdón. Es el tape Elecciones 1. La alianza con el PRO va a seguir siendo clave para poder tener más, o se verá según qué jurisdicción van juntos, cuál separado. Y la segunda pregunta... Yo no hago ese cálculo, me niego rotundamente a eso de que en esta sección sí, en esta... Eso es hacerle trampa al electorado. ¿Juntos en todo o separados? Vamos juntos en todos o vamos separados. Bueno. Trampas al electorado. Básicamente es capitulación. Ahí está la advertencia de Milei a Macri. Ir juntos en todo significa abrir las listas. Venga, la libertad avanza. Claro, el PRO deje de existir, ¿no? Abrir las listas de aquellos lugares donde el PRO hoy tiene representación, Ciudad de Buenos Aires, o cooptar a los dirigentes del PRO en aquellos lugares donde el PRO y la Libertad Avanza tienen identidades separadas. Bueno. ¿Cuáles son los 3 distritos que en el PRO pretenden defender a capa y espada? Ciudad de Buenos Aires, naturalmente. Entre Ríos, donde ya hay conversaciones para hacer un acuerdo político. El principal interesado es el gobernador Frigerio, naturalmente. Está cada vez con más peluca, Frigerio. Claro, por eso es el más interesado. Y el tercer gobernador que está muy interesado es el de San Juan. ¿Por qué, naturalmente? Orrego. Porque aparte acaba de cambiar la ley electoral. Pasó medio inadvertido, pero cambió la ley electoral, sacó la ley de lemas. Está haciendo todo un recorridito para, evitar confrontar dentro del mismo Spinelli en su propio distrito. Y te agrega un cuarto distrito donde el PRO hoy no es oficialismo, que es Córdoba. Bueno, claro. Donde Juez, que es el principal referente de ese sector, aunque no sea estrictamente PRO, ya dijo, yo juego con la Libertad Avanza. Mauricio, suerte en esa, nos vemos. Consecuencia entonces de este desafío explícito que hace Milei a Macri, o me abrís todos los territorios o vamos y confrontamos en todos los territorios, la decisión que ya oficializó Jorge Macri. Separar el calendario electoral de la Ciudad de Buenos Aires, cosa que históricamente fue así, digamos, no hay una novedad en el comportamiento electoral de la ciudad, pero sí hay un contexto político específico. Separar las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires de las elecciones nacionales. ¿Qué se busca con esa movida? Bueno, que si van a confrontar en listas separadas la Libertad Avanza y el PRO considera que en el distrito que gobierna tiene más chance de por lo menos proteger la representación que hoy tiene, que no es de mayoría absoluta, pero que lo deja muy cerca de una mayoría trabajosa, ¿eh? De hecho, tuvo que trabajar y tuvo que conceder mucho para conseguir el presupuesto en la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, pero bueno, está mucho más cerca con los números que hoy tiene que con los que podría obtener o con los que podría quedar si encima pierde la elección de medio término en la ciudad. Entonces, dividir el calendario electoral en la ciudad, va a haber mucha presión para levantar las PASO, por esto que contaba Fer el otro día, tener que votar 4 veces en el mismo distrito puede ser muy complejo. Y un tercer elemento. Buenos Aires es una de las 8 jurisdicciones donde se elige senador. En el gobierno de la Nación, en el gobierno de Javier Milei, consideran que la madre de todas las batallas el año que viene, a partir del año que viene, es decir, a partir de la nueva composición, se va a dar en el Senado. Y que hoy tienen que disputar esos escaños, los escaños del Senado, que es donde menos representación tiene el PRO y la Libertad Avanza, y de donde más depende de sus acuerdos con el PRO. En diputados, entre los radicales con peluca, los peronistas con peluca y los PRO que podrían migrar, son los que el bloque PRO es el que más bancas en juego pone. O sea que los que podrían migrar o desaparecer de la escena electoral, en diputados la puede acomodar con una buena elección el gobierno. Pero en el Senado sí o sí necesita ganar jurisdicciones donde hoy está muy retrasado en sus posibilidades políticas. Bueno, la Ciudad de Buenos Aires es uno de esos distritos que ofrece 3 escaños en el Senado. ¿Qué va a pasar ahí con el radicalismo? Gran misterio. El radicalismo hoy tiene al presidente del partido como senador. ¿Va a seguir siendo presidente del partido, Lustó? ¿Va a ser candidato? ¿Va a ser candidato a riesgo de perder en el distrito que quiere gobernar, Lustó? Y a riesgo de perder me refiero a quedar tercero. Tiene que perder en toda la línea. defender su banca. ¿Va a defender su banca? ¿No la va a defender? ¿Va a hacer un acuerdo con la coalición cívica? ¿Va a hacer un acuerdo con el peronismo, el radicalismo? Lustó y el peronismo. El peronismo
tal con la composición que hoy le conocemos Unión por en la la ciudad. Patria. Claro, que es todos adentro. Todos adentro es Santoro, Recalde, Santa María, Lames. Olmos, Lames, todas las tribus del peronismo incluidas en el mismo dispositivo. ¿Van a hacer un acuerdo con el radicalismo? ¿Le van a ceder al radicalismo la principal candidatura para que Lustó defienda a su banca? Porque probablemente... Sabiendo que eso además lo proyecta como presidenciable para el 27 No, incluso. exactamente. Entonces el peronismo le va a estar alfombrando el camino a la presidencial a Lustó. Son todas incógnitas que se abren a partir de un escenario electoral en la Ciudad de Buenos Aires que empieza a tomar mucha dimensión, mucha envergadura política cuando todos miramos a la provincia, naturalmente, porque es donde más electores hay. Pero la caja de resonancia de la política nacional, no se olviden, está en... ¿Cuántos kilómetros cuadrados tiene este territorio? Chiquito, territorio de la ciudad de la Argentina, pero muy influyente. Cierro con esto. Hablando de internas, este fin de semana se conoció un movimiento en la UIA, muy significativo. Sí, importante. Muy significativo. Muy importante. Paolo Roca tomó el control, nunca lo perdió, pero lo tomó decididamente, digamos. Siempre lo tuvo. Siempre lo tuvo, pero venía desafiado Paolo Roca en este proceso interno por lo que se conoce como la juventud de la UIA. UIA joven. La UIA joven. La UIA joven son los que, entre los que integran la UIA joven están los que suelen hacer La Fábrica, el podcast que nosotros tanto hemos ponderado acá, porque es un ámbito donde muchos empresarios se abren. Bueno, fíjense lo que pasó en el último podcast de La Fábrica, donde fue un empresario, Dexter, si no me equivoco, ¿no? De Jazmín Chevar. ¿Quién? De Jazmín Chevar. De Jazmín Chevar, claro, Dexter de Jazmín Chevar. Drescher. Y esto contaba respecto a una anécdota que para mí grafica mejor que nada cómo piensa el dispositivo de derecha que se disputa la gestión de la Argentina. Mira. Les cuento esta anécdota. Uy, ¿se cortó el audio? Se nos cortó el audio. En aquel momento, con Pancho Cabrera, y le digo, mira, me estoy yendo a China a vender y a llevar mi marca. Y me dice, pero ¿por qué no producís en China? Le digo, pero esperá, Pancho, vos sos el ministro de producción, porque no sos el embajador chino, le digo. No, lo que yo hago no se puede hacer en China. Le digo, no, acá, este producto en China es muy difícil hacerlo, nadie lo va a querer hacer porque es otro volumen, pero bueno, una anécdota de cómo fue el tema. Esto fue exactamente en marzo del 2018. Bueno, Francisco Cabrera, ministro de la producción de Macri. Sí, importador él. Digo, la carrera de la vida de empresario de Cabrera fue la importación siempre. No es muy distinto. Poner un importador al ministro del Interior de Producción ya es una... Bueno, ¿quiénes estaban en ese gobierno con Pancho Cabrera? Sturzenegger, Caputo, Dante Sica, que tenía una fijación con eliminar la industria textil en la Argentina. Bueno, digo, hay un dispositivo que más allá de las internas que nosotros contamos acá, lo que se disputa es negocios, muchachos. Sí, claro. No hay una disputa de ideas, de conceptos, de modelo de país. Hay una disputa de negocios bastante ramplona, bastante evidente, entre gente que piensa así, que piensa cómo hacer guita a ellos mismos, no importa con lo que pase con la fábrica. Bueno, en realidad no les importa porque no les interesa que haya. Digamos, no está en su plan de negocios. Y esta anécdota de UIA joven, que bueno, hoy quedó relegada en la disputa del control de la UIA por Roca, me parece que lo graficaba con bastante precisión. Con muchísima precisión. Che, tenemos resultados de la encuesta, Casi 4.000 personas votaron en el canal de YouTube. ¿Cómo viene Papá Noel este año? Bueno, no viene con mucho ímpetu. 10% dice que igual que el año pasado, 6% dice que mejor que el año pasado. A ellos un gran abrazo. Pero 49% dice que peor y 35% que este año no pasa. Es decir, la mitad de los que votaron van a tener una Navidad más austera y un tercio o más de un tercio directamente no va a tener regalitos en el árbol, por lo menos en la muestra que es esta votación con casi 4.000 participantes en el canal de YouTube del Destape. Nos quedan 6 minutos.
Vamos a hacer un poquito de zapping y después del zapping vamos a mostrarles una patoaventura. No está Fero Soriano hoy, pero la verdad es que es una patoaventura que amerita saltarnos ese ritual porque fue un papelón inmenso y la próxima vez que escuches hablar de la guerra contra el narco tenés que acordarte de esto. Pero primero, entonces, un poquito de zapping arrancando con La Nación Más, que se pusieron a comparar precios con Londres y se sorprendieron con los resultados. Por eso cuando uno compara, primero tiene que comparar lo que es Ciudad de Buenos Aires, en este caso el equivalente a Londres. Pero bueno, cuando uno mira, por ejemplo, salario mínimo vital y móvil acá en la Argentina, está a 271.000 pesos. Vos lo pasar hoy a lo que es tipo de cambio oficial o tipo de cambio MEP, estamos hablando de 100 pesos de diferencia, o sea, es que estás básicamente lo mismo, estás hablando de aproximadamente 266, 270 dólares, comparado con un salario mínimo allá en Reino Unido, que aproximadamente estamos hablando de 2.000 dólares. Puede fluctuar un poco más, un poco menos, pero cuando vos mirás los porcentajes, bueno, ahí está, Argentina no está tan mal o mucho más cara de lo que puede llegar a ser Londres. Pero bueno, cuando uno mira, por ejemplo, salario mínimo vital y móvil acá en la Argentina, está a 271.000 pesos. En Reino Unido, que aproximadamente estamos hablando de 2.000 dólares. No estamos mucho más caros. Salario 10 veces mayor. Mal, pero no tan mal. Estamos mal, pero no tan precio parecido. Precios parecidos, salarios 10 veces más bajos. A Londres, que es un país caro dentro de Europa. Es de las ciudades más caras del mundo. Y lo que decimos siempre acá, con Cande, con Alfredo, cuando vas al supermercado y no te alcanza para comprar lo que pensaste que te iba a alcanzar, esa plata que falta no desapareció. Está en los bolsillos de otros. Claro, entonces, claro. Si Con los alimentos precios que se producen acá. Si los precios son los mismos y los salarios son 10 veces más bajos, ¿quién se está quedando con la diferencia? Bueno, el que paga los salarios. No hay mucha magia al respecto. Vamos a avanzar con la figura de Cristina Pérez, que hace un año, ustedes quizás eran muy chicos y no se acuerdan, cuando se enteró que su pareja iba a asumir como ministro, dijo que se iba a retirar del periodismo porque le parecía poco ético ejercer esa función mientras su pareja era funcionario. Bueno, se ve que un año de reflexión alcanzó el nirvana, ya no tiene problemas ni contradicciones éticas. No necesita 10, 15 años de psicoanálisis. No necesitó 10, 15 años de psicoanálisis como Murano. Y va a volver esta vez en la pantalla de La Nación Más, seguramente más moderada, más medida, y si no, veámoslo. Creo que el país hizo un esfuerzo muy grande este año, ¿viste? Es un esfuerzo muy grande. Entonces eso a mí la verdad espero que nos vaya bien a todos. Sí, pero nos va bien. Sin duda. Yo creo que no. Yo también tengo esperanza de que así sea, pero también siento, ¿viste? Esa emoción, beboteo, no termino de entender qué es. Que la gente Yo quiero saber si alguien lo cree. Es un beboteo emocional. Sí, que como cuando merecemos sacas que una se foto dé, llorando. Que podamos sacar lo mejor adelante al país. Me parece que... Y es una tarea de todos, ¿viste? Porque todos en lo que hagamos, si lo hacemos bien, estamos sumando que las cosas estén... Recordemos que su formación actoral es con los clásicos, al borde de las lágrimas, ¿no? Su formación actoral es con Shakespeare, con los clásicos. Entonces, en general, este formato de llanto contenido pero persistente. Qué Murano. Hay que reconocer igual el valor de Cristina, que vio que no había suficientes voces para defender al gobierno en los medios, que no alcanzaba con Majul, Jonathan Viale, Trebuch, Feynman. Yo pregunto, ¿cómo se disocia la información que puede circular en el hogar de un ministro con la información que difunde la esposa del ministro? ¿Se puede disociar? Sí, Cristina Pérez lo puede hacer. Porque yo digo, hay cosas que deben ser secretos de Estado. Sobre todo un ministro de Defensa, ¿no? De un ministro de Defensa. Sí. Y si sos periodista, te tentás, tenés un secreto de Estado ahí a mano. Ahí está, pusiste ese supuesto. Che, bueno, pero no me quiero ir sin repasar la patoaventura de esta semana, que es realmente extraordinaria. Y si no la vieron, quédense. El que quiere estar armado, que ande armado. El que no quiere estar armado, que no ande armado. La Argentina es un país libre. El que quiere estar armado, que ande armado. El que no quiere estar armado... Un separador que nos trae muchísima tranquilidad para repasar esta historia, porque Bullrich
inauguró, o dijo que inauguró, o anunció la inauguración, quiero ser muy cuidadoso con el uso de las palabras, una cárcel en la provincia de Santa Fe, nada más y nada menos, en la localidad de Coronda. Esto vinculado, obviamente, a la lucha contra el narcotráfico. Ahí vemos el tuit. Este tuit creo que es del viernes, si no me equivoco, ¿sí? ¿Es así? Donde dice, fui personalmente a inaugurar la nueva cárcel federal de Coronda, Santa Fe. Ya, ahí le voy a hacer el editor a Murano. Sí. Si es hoy fui, ya personalmente lo podemos... Sí, vuela personalmente. Es como un amigo personal, no existen los amigos impersonales. Donde dice Bullrich, y esto es importante, encerramos a los primeros delincuentes que estarán tras las rejas de este complejo. En este gobierno no hay más lugar para el delito y quien ponga en riesgo la vida, la libertad o el esfuerzo de los argentinos será puesto donde corresponde. Tras las rejas estamos abriendo más cárceles porque no vamos a tolerar la impunidad ni el descontrol. Se acabaron los privilegios, el que las hace las paga. Y no contenta con tuitearlo, obviamente cuando hizo esta inauguración dio una nota y volvió sobre el tema. Están llegando los primeros presos a la cárcel federal de Coronda. Estamos inaugurando esta cárcel para protección de toda la ciudadanía. Ahí se los ve a los presos ingresando, Sí, la camiseta de los custodiados. Sí, bueno, los Andes es un equipo muy popular en la provincia de Santa Fe. Ascendió a Nacional B. Así es, felicitaciones al Mil Rayitas. Primer detenido que entra a la cárcel federal de Coronda. Ella personalmente le abre la puerta al primer detenido que entra a la cárcel federal de Coronda. Penitenciaria y todo, ¿no? Con la gorrita de la servicio penitenciario. Todo además con esa música de película de acción. Bukele, a lo Bukele. A lo Bukele. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El intendente de Coronda, o sea, una persona interesada en todo esto, ¿no? Sí, gobierna el distrito contento. donde se instaló esta nueva cárcel. Está contento. Bueno, no está tan contento. ¿No? No, porque parece que no era tan como nos lo contó Pato. Pero no lo quiero decir yo, porque van a decir que soy un cuca, que tengo mala intención. Así que escuchémoslo en la voz de su protagonista. Este anuncio que hizo la ministra con respecto a la llegada de internos, que fue algo pasajero, una película, porque tuvieron a las 6 de la mañana internos que no eran de esta localidad y que ya se fueron. Entonces creo que no es serio, sinceramente me duele porque no es serio. ¿Cómo fue lo de los internos? Perdón, cuéntenos cómo fue lo de los Los internos llegaron a las 6 de la mañana, no eran de la provincia de Santa Fe, eran de afuera, eran de Buenos Aires. Le saqué una foto de una película y ya no están más acá. O sea que no están alojados acá. No están alojados en la unidad penitenciaria. Tremendo. Hay uno que se Yo ríe, ya me había ¿viste? dado cuenta Qué cuando lo vi gracioso con la es. camiseta de los Andes, ya me había dado cuenta. Claro, que eso era no era Unión de Santa Fe. Esa no era Unión de Santa Fe. Es decir, para pasar el limpio, Patricia Bullrich agarró 6 presos de una cárcel de la provincia de Buenos Aires, los sacó, se los llevó a las 6 de la mañana a Santa Fe, los filmó entrando a la cárcel, cuando terminó la filmación los volvió a subir al micro y se los llevó de nuevo a la provincia de Buenos Aires. Realmente, por favor. todo eso además con la nuestra, ¿no? Porque es un operativo así, no debe ser barato, entre los móviles. Hoy renuncia. Serio, seguro que no es. ¿Quién va a renunciar? Pato, por la vergüenza. No, seguramente explica que fue el nieto de ella el que armó el operativo. Se los había prometido. Así. Le había prometido que iba a pasear a 6 presos. En fin. Che, una cosa en serio. Ahora vamos a hablar en el programa en un ratito Por con favor. la viuda. Una cosa en serio, pero referido justamente a Patricia Bullrich, con la viuda del trabajador asesinado por gendarmería en Salta. Probablemente va a ser una conversación dura, porque estamos hablando de alguien que, bueno, está velando todavía. Bueno, acaban de despedirse de su esposo. Pero me parece que más allá de la época, de que en general ya se hace todo cuesta arriba, queremos que el año termine y que empiece lo nuevo, por ese efecto emocional que tiene el calendario, el cierre de ciclo y el inicio de otro, no queremos desatender un proceso que yo creo que está arrancando y que ya tiene su primera víctima fatal en Salta. Digo esto porque Bullrich no es la primera vez que está en la gestión pública y no es el primer muerto que tiene como ministra de Seguridad. No es el primer muerto que tiene como ministra de Seguridad. Es un gran peligro para la seguridad pública Patricia Bullrich. Gran peligro para la seguridad pública. Y queremos tenerlo ahí en la agenda todo el tiempo porque, bueno, evidentemente por lo que mostrábamos hace un ratito, Nico, compañero, lo que decía Alfredo, no hay muchas personas predispuestas a hacer periodismo tal como nosotros creemos que hay que hacerlo, digamos, que es
contar las cosas de interés de aquellos que se incomodan con eso y al mismo tiempo de aquellos que tienen pocas posibilidades de contar sus problemas, su cotidiana complicada. Bueno, esto es más que algo complicado ya. Es un plan en curso, un plan de acción que involucra represión y crimen de Estado. Así que vamos a abordar esa agenda. Perdón, quería no tanto con la venta, sino cerrarlo de la Pato Aventura, que es simpático. Así es. Pero es perverso. Es joda, pero no es tan joda. Pero por supuesto. Che, y antes de irnos, lo habíamos anticipado, acá se acaban de subastar de manera irregular algunos inmuebles del gobierno. ¿Se acuerdan que les contamos que lo hacían antes de Navidad porque no hay nadie mirando atención? Sobre el caso particular del inmueble del INTA en la calle Cerviño, acá en Palermo, ya hay una denuncia de un fiscal por irregularidades, con lo cual se acaba de adjudicar el inmueble, ya hay un ganador de esa puja, pero también hay una investigación en función de las irregularidades que les habíamos anticipado aquí la semana pasada. 12:05, no te saco más tiempo, Adrián, para verdades afiladas. Gracias, Alfredo, por habernos acompañado hoy. Feliz Navidad. Igualmente. Nos veremos entonces después de que pase Papá Noel. Fer Silveira, Cande, Adrián y a todos ustedes nos despedimos hasta mañana, que haremos obviamente un especial de Nochebuena del Pase. ¿No? ¿No venís con gorrito? Hay que venir con gorrito. ¿No te llegó el memo? Vengo, pero ¿qué? ¿Estiramos hasta la noche? No. Pero en Australia vamos a estar en vivo, cuando empiecen a brindar. Gente, ¿cómo me gusta eso? Vamos a pasar todas las celebraciones. Vamos a pasar los fuegos artificiales y demás. Muchísimas gracias también al maravilloso equipo de producción que hace posible esto. Un gran abrazo para el Tano, hoy en un día complicadísimo y muy duro para él. Y a ustedes que nos acompañan y nos eligen todos los días. Nos reencontramos mañana a partir de las 10. Chau, chau. En medio del caos de la ciudad, acá hay una voz que te entiende, te informa